¿Y ahora? Vale. Solo me interesa que oigan los de atrás, los de delante ya se apañan. Bien. Bueno, pues vamos a empezar. Es un tema muy amplio y es difícil concretarle. 2 horas en este tema, la verdad es que es difícil, pero bueno, se hará lo que se pueda. Se hará lo que se pueda. Ahora mismo el tema estrella no sería este. Perdonadme que me vaya por los cerros de dudas sin empezar. Si no vendemos la miel estamos muertos. Estamos muertos. El tema estrella venía de la mano de aquí de este señor que acaba de hablar ahora. El tema estrella es ese. Estamos en Zamora, a lo mejor somos todos un modelo de apicultura como la mía del norte, pero si no vendemos la miel estamos muertos. Pero bueno, vamos a este tema, vamos al ganado. Voy a enfocarlo primero bajo una perspectiva generalista de multiplicación del colmenar y luego voy a ir precisando. O sea, voy a ir a la elaboración de núcleos, porque una cosa es la multiplicación en sí, otra cosa es la multiplicación como objetivo productivo, ¿vale? Entonces, en el principio iré un poco más despacio, o sea, perdonadme, un poco más, sí, despacio, un poco más concreto, y luego ya me iré a lo que son las técnicas en sí. Ahora bien, no es un cursillo de iniciación y no quiero ofender a nadie, ¿vale? O sea, quiero decir con ello que no voy a ir a temas puntillosos, ya se supone que tenemos una base y que yo tengo que ir a cosas generales, no vengo a explicarle a uno cómo hacer un enjambre, cada uno hará el suyo a su forma. Yo voy al concepto más generalista. Esto como cuando te compras una lavadora o otra máquina y te dicen si no funciona, hace tal ruido, te dan una lista de cosas que suceden y luego te dicen cómo ir probando, no funciona, prueba si la tiene enchufada, en fin. Hace tal ruido, pruebe si está debidamente colocada o tiene una goma debajo. Pues aquí yo voy a ir un poco a ese terreno en la multiplicación del colmenar. Como he comentado antes a unos compañeros, es como si yo me pusiera aquí y ¿qué preguntaría yo a otra persona estando allí? Ese enfoque que voy a dar yo. Creo que le llaman empatía, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Pues para allá vamos a ver. Pasa, Miguel. Lo primero, pues entonces, en esto voy a ser... Bueno, pues lo más breve posible. Objetivos de la multiplicación del colmenar. Obviamente el primero, la reposición de bajas. En estos tiempos que nos ocupan, ya sabemos todos los problemas que hemos tenido, se nos va mucha energía en reposición de bajas, que es aquella energía que no se nos va en producción de miel, de polen u otros productos. Vemos como día a día se dice que, bueno, que mueren abejas y los censos en algunos lugares se mantienen y en otros no hacen más que subir. ¿Por qué? Porque si nos va la energía en eso, en reponer colmenas perdidas, sería reposición del colmenar. Entonces, esa es la primera, digamos, perspectiva. Vamos a ver si somos capaces de reponer lo que teníamos. Tenemos en cuenta que hay lugares y momentos en los cuales, en algunos países, se llega al 50, incluso más. Cuando lo habitual, tiempo atrás, yo digo, periodos anteriores a Barroa, que no habría muchas estadísticas, o periodos no tan más cercanos, en nuestro territorio estaba entre el 10 y el 15. Ahora el 10 y el 15 pues es un éxito. El 10 y el 15 es un éxito. Hay gente que con un 15 se da con un canto en los dientes. Pues ese es el objetivo primario. El segundo, pues el aumento de la cabaña, obviamente, claro. Alguien tiene una explotación y decide aumentarla. Pues en un momento dado opta por sacrificar la producción en miel o en polen o en jalea, otras producciones en virtud de potenciar la producción de abeja, obviamente. Pues bueno, pues sacrificamos dicha producción, sería una opción. Esto es cuantificable económicamente. O sea, ¿cuánto voy a producir en A? O sea, en A me refiero en A, en miel y demás. O ¿cuánto sería el valor del ganado que produzco? Si el ganado supera al valor de la producción de miel, obviamente tendría las cosas claras, ¿no? Cuando alguien va a aumentar cabaña, os pondré un ejemplo. En países como Francia, cuyo ciclo es un poquito más tarde, en un momento dado la reposición de cabaña, hay gente que se plantea, en vez de hacerla él mismo, comprar. Porque hacerla él mismo le puede suponer un descenso en producción de las primeras mieladas, que en función de su precio no es ventajoso, con lo cual optan por comprar. Esa podría ser una opción, es una cuestión de mercado todo. La tercera, pues bueno, sería el objetivo del apiario como meramente productivo de proteína. Vamos a producir abeja. O sea, podríamos tener una explotación o una parte de una explotación dedicada única y exclusivamente a la producción de abeja. Esto tiene sus técnicas.
bueno, uno puede aplicar técnicas o no. Hasta ahora estamos muy acostumbrados, o hemos estado muy acostumbrados en la apicultura a, bueno, pues es un ganado, que bien somos estantes o somos trashumantes, pero su productividad siempre estaba en función de lo que el campo daba. Un año bueno, el campo daba mucho, se traducía en producción, núcleos, o sea, miel, polen, lo que fuera. Pero ahí que los tiempos van cambiando, los tiempos cambian. Ahora le llamamos cambio climático. Obviamente el cambio climático nos está dando, está modificando los ciclos, unos años el ciclo se adelanta, otros se retrasa, suceden acontecimientos que no son los más adecuados, esos picos climatológicos que nos están haciendo bastante daño, desfases en la apicultura. Entonces esto nos va a obligar cada vez más a tener nuestras colmenas en las mejores condiciones posibles, en el momento adecuado y en el lugar adecuado para conseguir esa producción que necesitamos. Con lo cual esto va a implicar cada vez más técnicas o más técnica, o una modificación de las técnicas. En un momento dado, algunos nos podemos plantear trashumar menos, perder un núcleo por colmena o dos, yendo solo a la miel, o viceversa. O sea, va a haber una modificación a una alimentación suplementaria cuando fuere necesario. De esto, como lo voy a dejar para la parte final, para una técnica muy concreta, que algunos ya aplicamos, los que hay en esta sala, no hago más hincapié en ello. O sea que se os podría ocurrir alguno más, pero es son, digamos, lo mismo, pero con diferentes objetivos. Puedes pasar, Miguel. Bueno, pues por un lado tenemos el proceso natural, que es una enjambrazón natural, y por otro el proceso forzado. Enjambrazón natural, pues ¿por qué se caracteriza? Hombre, a ver, cuando lo pongo así, pongo improvisación y descontrol nuestro. La naturaleza no improvisa ni está descontrolada. Obviamente, pues las poblaciones, iba a decir animales y vegetales, en sí, todo ser vivo, ¿cuál es su máxima aspiración? La perpetuación de su ADN. Si una colmena es enjambradora, es que es lo que tiene que hacer, como todo ser vivo, es la perpetuación de su ADN. Lo que pasa es que nosotros, como apicultores, como manejadores de abejas, lo vemos de otra forma, pero ese es un bicho salvaje, es un animal salvaje. No sé si esta mañana tuvimos nuestros comentarios si era una raza o no era una raza, es un animal salvaje. Nos pongamos como nos pongamos. Entonces, la enjambrazón natural, ya os digo, improvisación y descontrol nos pueden provocar en tanto en cuanto es algo que no planificamos. Es el campo el que decide cuándo, unas características del propio campo, de los flujos de néctar y polen, sin lugar a dudas. Entonces, obviamente es una garantía para la supervivencia de la colmena, la enjambrazón, al menos para una colmena, para una abeja salvaje. La abeja salvaje, su garantía de perpetuidad, obviamente, sería la enjambrazón. Veréis cómo hay esas querencias en muchas colmenas, sobre todo en la negra ibérica, a veces a producir mucha microenjambrazón, los famosos jabardeos, enjambros secundarios, que empiezan a emitir una larga retahíla de enjambres, pero eso es un proceso biológico, es un mecanismo de adaptación. Cuantas más opciones, más enjambrazón, pues más se perpetuará el ADN. Luego más se perpetuará la especie, pero luego estamos nosotros, que no, nosotros queremos lo contrario. Contemplamos el insecto, en este caso, que es como un ganado, para obtener de él algo, una polinización o unas producciones. O sea, para generar una economía, vamos. El romanticismo sí, pero de momento creo que no somos una ONG, aunque, hombre, debemos tener algo de ello, ser un poco como las abejas, ¿no? En el proceso forzado, que es del cual voy a hablar yo ahora, me gustaría poder que toque un poco, tendríamos la enjambrazón artificial, que hay una planificación y un control, y una garantía. Esto es una, pongo, garantía económica de supervivencia, nuestra, ¿no? Las abejas van por libre y luego nosotros somos quienes las manejamos. O sea, son dos aspectos diferentes, el proceso forzado del natural. Ni mejor ni peor, diferentes. Por eso estamos nosotros, los apicultores, para llevar a cabo esto. Sigue, Miguel. Bien, la reproducción del colmenar como proceso necesario. Bueno, pues vamos a empezar aquí. Como multiplicar o reproducir el colmenar puede ser un proceso necesario sí o sí en función del ciclo de cada zona. Motivos, muy claro. Queremos hacer polen o queremos hacer miel. Queremos polinizar. ¿Qué es lo que necesitamos? Operarios. Todos sabemos, somos apicultores, que la productividad está totalmente ligada al número de operarios, número de abejas. A más operarios, más productividad. Pero cualquiera que conozca medianamente la biología de la colmena y la forma de funcionar la colmena, todos sabemos que es una
tiene su ciclo, es una curva que se representa, es un y igual a e a la x, exponencial, con un desarrollo lento al principio y luego muy rápido, en la cual una vez llegado a un máximo, se nos da la mielada, digamos con un máximo de población se nos puede dar la mielada, pero ¿qué sucede o qué debe suceder en condiciones naturales? Para llegar a una mielada, en la mejor de las condiciones, hay que llegar con ese máximo, lo cercano, en el momento adecuado. Si llegamos un mes antes, nos vamos por la enjambrazón. O sea, es así, toda colonia que llegue mucho antes de mielada a ese pico, si se dan una serie de condiciones en el campo, como un poco de flujo de néctar y polen, nos va a enjambrar. Entonces, no pasa nada. Entonces la enjambrazón será necesaria para el control biológico de esas poblaciones. O sea, es que sí o sí, porque si no se nos van a ir. O sea, no vamos a controlarla. Obviamente me podrías decir, bueno, Manuel, ¿vas a equilibrar? Sí, podemos equilibrar, podemos pasar vigor de unas colonias a otras, con cuadros de cría de A a B, de B a C, o sea, con un paso de cuadros de las más fuertes a otras, podremos incluso hacer alguna permuta de colmenas para favorecer unas a otras, pero si se trabaja correctamente, pues en un momento dado va a haber un sobrante de abeja. O sea, es que para hacer una productividad apícola, pues tenemos que conocer cómo funciona esto. O sea, ese es nuestro problema, que actualmente esos picos de floraciones, que tradicionalmente, claro, mi experiencia es breve, yo desde el 87 para acá anotas, ¿no? Desde que empecé, vas anotando. Y lo que sucedía de hace unos años para acá, lo que sucedía antes ya no se repite. O sea, sabías que en tal fecha tenías que llegar a tal lugar con el máximo de abejas. Llegando en esa fecha, o sea, con una colmena totalmente saturada de abejas, sus 8 o 10 cuadros de cría, o sea, potente, obtenías un alza o alza y media. Ahora ya no sabes cómo acertar porque un año pues te viene hacia un mes concreto, primeros de julio, al año siguiente se te retrasa un mes, que lo he pasado este año en la montaña, en el norte, o el anterior por la sequía se te adelanta. Esto se está dando cada vez más, posiblemente sea lo que caracteriza el cambio climatológico, desfases y picos que no obedecen a esas tendencias que teníamos controladas los apicultores, lo cual nos fuerza a estar siempre como muy preparados con las colmenas. Un control muy, muy exhaustivo, hacer una apicultura cada vez más técnica. Bien, pues la enjambrazón natural, antes de mielada, puse natural, tenía que haber puesto artificial, ¿vale? Ahí ha habido un error, pone natural, ¿no? Ah, no, perdona, sí está bien, evitar enjambrazón natural antes de mielada, eso es, sí, el que se estaba confundiendo era yo. Es un proceso para controlar la población, lo que me sobra lo quito, y ya está, lo quito en forma de vigor, en forma de abeja. Con lo cual, cuando a cualquier colonia, todos sabéis, le quitamos vigor, ella va a tender a su óptimo de población, a volver a crecer otra vez, a poco que hayáis observado. Con lo cual, provoca un desfase. Si me llega un mes adelante y provoca un desfase de 15, 20, 25 días, ya puedo llegar a mielada sin que antes me la líe, o sea, sin que antes me elimine esa cantidad de operarios que se van a ir en el proceso incontrolado, como es la enjambrazón natural. Yo creo que hasta aquí llegamos todos, ¿verdad que sí? Pues en esto no me pierdo más, hay cosas más importantes. Avanza, Miguel. Reproducción del colmenar como único... Uy, nos ha adelantado mucho esto. Nos da para atrás, a ver. Sí, bueno, pues sigue, sí. Bien, no, soy yo el que a lo mejor... No, igual tocaba esta, Sí. No, igual le tocaba, así que este es más largo. Reproducción del colmenar como único proceso productivo. Bueno, pues esto sería... que podemos tener una explotación en la cual hay una parte, un colmenar concreto con cierta selección, unos criterios que, bueno, que nos gustan, y lo dedicamos única y exclusivamente a producir abeja, ¿vale? Entonces estamos hablando de otra cosa, está única y exclusivamente dedicada a producir abeja. Esto es un concepto, bueno, pues igual no se usa mucho, pero yo creo que en esta sala ya va viendo gente que lo está aplicando, ¿no? Bueno, pues hay gente que se puede dedicar a producir abeja, en tanto en cuanto hay otra gente que la necesita. Yo a esto le llamaría un coste, una venta oportunista, pero necesaria. Bien, y aquí vamos a ir a varias... Aquí es cuando vamos a empezar a hablar de técnicas de multiplicación del colmenar, porque a veces la gente te dice, pero bueno, ¿cuándo empiezas ya? Que es que te estás perdiendo. No. Vamos a ponernos en el sitio, ahora vamos a ir pormenorizando cada aspecto, ¿no? Yo creo que ya empezamos. Dale a la siguiente. Bien. Vamos ahora a hacer unas definiciones antes que nos van a ayudar. Era lo que decía de la lavadora o de la lavadora. Verifique si le dio al on, si estaba enchufada, si estaban los automáticos puestos. Bueno, volvemos a esta parte, ¿no? En toda producción de abeja o en todo enjambrazón artificial,
En diferentes técnicas hay una serie de procesos. Yo lo repaso rápido porque puede que a alguno le ayuden. Algún pequeño detalle que, bueno, pues uno, si yo sí vengo aquí a traer algo, pues para decirlo de siempre, si es que esto es lo de siempre, pues te gusta traer algo. Y si de todos los que hay aquí a alguien le doy algo, pues ya cumplí ahí la misión, ¿no? Bien, procesos biológicos en la elaboración de un núcleo. El primero, obviamente, ¿sabéis? Cuando elaboras un núcleo o un enjambre artificial, el primer proceso es la orfandad. Claro, diréis, oh, bueno, Manuel, es que igual lo haces con incorporación de reina. Bueno, vale, sí. Pero eso dejémoslo para luego. El primer proceso cuando hacemos un núcleo es una orfanización. Cogemos una fracción de población, bien puede ir desnuda o con sustrato, con cría, panales, miel, cera, en fin, y la apartamos de una población inicial, le apartamos una fracción. Y dejamos en ella la madre o la reina. O sea que el primer proceso es orfandad. Dice, no, es que me llevo la madre. Bueno, pues entonces el núcleo piensa que lo has dejado allí. O sea, perdona, donde queda la madre, la reina, es donde hemos dejado... o sea, si me llevo la madre, me llevo el núcleo. Piénsalo así. Perdona, me estoy confundiendo. El núcleo ha quedado en el lugar originario, que no lo líe. O sea, la parte huérfana, en el momento que separamos la fracción, empieza a sufrir unos procesos. Y el primero es una especie de sentimiento de orfandad. Hay un lenguaje del mundo de las feromonas, que a poco que leamos y observemos, vamos a ver cómo en un tiempo muy, muy breve, estamos hablando de unos minutos, se dan una serie de mecanismos. Un nerviosismo en la colmena o en la parte huérfana, una agitación en piquera, un cambio de sonido, pero si en unos pocos minutos, a veces ni una hora, fuésemos capaces de sacar, que lo hacemos, sacamos unos cuadros, unos panales, y empezamos a observar, empezaríamos a ver pequeños cambios ya. Ese tiempo es súper rápido. Y esto se verifica cuando, bueno, pues estás continuamente criando reinas. Los primeros cambios serían comienzo de construcción o reestructuración de celdas. Hasta ahí llegamos todos, habéis visto las famosas celdas reales. Pero es que a veces en minutos ya ves cómo se empiezan a reestructurar. Claro que hay que hilar muy fino con el ojo, pero esto es súper rápido. Esto es súper rápido. Y esto hay que tenerlo en cuenta luego, porque las técnicas diferentes, cuando se aplican diferentes celdas reales o reinas, una se basa en no dar tiempo suficiente a esto, o dar muy poco tiempo para que se pueda incorporar una reina virgen rápido o una reina fecundada. Pero bueno, lo primero que vemos es esto, que es muy rápida. Y aparece lo que yo llamo celdas vestigiales. Le llamo celdas vestigiales, o sea, celdas que muchas veces no van a deparar en una celda donde se críe una futura reina, porque el proceso natural, cuando tú haces un enjambre artificial, es que tú apartas una población y a partir, como todos sabemos, del material que hay ahí viable, sabéis todo lo que es material viable, ¿verdad? Todo aquello que es susceptible de transformarse en una futura reina. Menor de 3 días totales de larva, desde huevo a larva de 3 días nos valdría. Bueno, pues en torno a eso se reconstruirá una nueva celda real, ¿vale? Pero curiosamente, nada más orfanizar la colmena, se producen también muchas celdas vestigiales. Cosa que sucede incluso cuando tenemos un núcleo pendiente de fecundarse, una colmena, y en un momento dado sale al campo y se pierde. Automáticamente, en cuanto lleva bastantes minutos, se ha perdido, no retorna, aparecen las celdas vestigiales, que la mayoría las conocéis, y si no ya lo aclaro yo, son inicios de celdas reales que a veces tienen en la base polen, porque se hacen sobre polen, o sobre panal blanquito o oscuro, panal viejo, panal nuevo, pero que no tiene un contenido como puede ser un huevo o una larva. O sea, que eso es lo primero. O sea, a la par que se empiezan a modificar muchas celdas, hacer celdas realeras, se hacen también celdas vestigiales. Cosa que también sucede cuando se nos pierde una reina, pues a lo mejor un mes después o 20 y tantos días después. Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué cosas más aparecen? Bueno, pues la construcción o reestructuración de celdas, lo tenemos claro. Ahí empiezan las futuras reinas. Estoy hablando de un proceso natural, otra cosa es si luego nosotros introducimos o no introducimos material vegetativo que nos interesa. Introducimos realeras criadas por nosotros, reinas vírgenes, reinas fecundadas. Yo hablo del proceso biológico. Celdas reales sobre larvas muy jóvenes, menos jóvenes, sobre larvas ya muy próximas a no valer, de los 3 días. Celdas reales sobre huevos, pasa también. No sé si lo habréis visto, pero también es posible a veces que os construyen celdas reales sobre huevos. Otra cosa que tendremos que tener en cuenta es que no hay una sincronía. Sí hay una primera fase de construcción de celdas, que es la más rápida, pero luego puede haber una paulatina fase de que va reapareciendo alguna, incluso sin intervenir nosotros. Cuando digo intervenir nosotros, es cuando a veces va alguien y por lo que sea retira ese material, rompe esas celdas. Obviamente, cuando rompes las celdas, hay una recosecha, una nueva cosecha, que a veces es
más abundante, eso lo habréis leído, lo habréis verificado. Pero incluso sin hacerlo, digamos que no todas se van a hacer a la vez, e incluso, por supuesto, que el material que no se toma de todas las edades. Aunque puede suceder, difícilmente la nueva generación de reinas sea puntual y de nacimiento en el mismo día. Hay una especie de escalonamiento. Esto será posiblemente por motivos biológicos. Habría que repasar la evolución por qué, pero esto es así. ¿Qué más cosas? Bueno, pues también hay un número de disposición. En unos casos se hacen muchas, en algunos casos se elaboran muchas celdas, en otras pocas. Esto es un proceso biológico y además depende del vigor y un poco de la propia cepa en sí. Hay cepas que hacen muchas celdas reales y otras pocas. Incluso la subespecie. Yo ahora voy a decir subespecie, no voy a decir raza como esta mañana. Voy a decir la subespecie, si vemos como la ligústica a veces mucha, la negra tampoco está mal, la cárnica hace muy pocas. O sea, es una característica genética también de la raza, perdóname, de la raza, ya caí, de la especie e incluso de la cepa en sí de cada especie. Bueno, pues hay unas sincronías y hay unos nacimientos. Todos sabéis cuando... Esto es un poco como muy básico, ¿vale? Pero necesito apoyarme en ello por refrescar algo. Unos nacimientos que no suelen ser todos a la par, no son todos a la par, aun pudiendo ser así. O sea, vosotros hacéis un enjambre artificial que le llaman vulgarmente ciego, ¿no? No hacéis aporte de material, dejéis que elaboren su propia reina. Sea buen método o no, yo ahora no lo voy a denostar, puede ser bueno o no, luego ya vamos a otras técnicas. Y se suele dar a veces el proceso que hay una nascencia a la par de mucho material. Esto pues muchas veces puede ir acompañado de un jabardeo, algo que no deseamos los apicultores. Algo que no nos gusta es que un enjambre artificial que ya de por sí no era muy grande o no era muy denso, se nos fraccione y se nos vaya. Obviamente regalar operarios pues no es... te gusta tenerlo controlado. Bueno, pues esto se puede dar a veces cuando hay mucha sincronía, cuando nacen muchas a la vez. En vez de haber una, bueno, no iba a decir lucha real, porque suena un poco ficticia nada, o sea, de lucha de realeras, de reinas, se puede dar un jabardeo, una enjambrazón secundaria o así que llamamos. ¿Cuándo son los nacimientos? Venga, pues ya vamos a sentar bases. Si pregunto en la sala, la mayoría lo diríais bien. Los nacimientos pueden ser desde el día 10 y pico, 10 y medio, desde que ejecutamos la operación, que comenzó el estímulo de ausencia de feromona real hasta el día 16, o incluso en casos extremos, yo he constatado de 17, 18 y hasta casos muy extremos 19. Porque cuando hablamos de apicultura siempre tenemos costumbre de medidas, fechas, y no, si hay algo... En apicultura es que las verdades son relativas, no son absolutas. O sea, los tiempos no son tiempos reales, son tiempos medios, ¿no? Entonces, las condiciones ambientales modifican mucho. En algunos materiales yo he visto que con mucha estabilidad, desde que aparentemente, creyendo hacerlo bien, comenzó desde huevecito, que lo viste ahí, mira, le acabo de poner, hasta reina, pasaron 15 días y horas, no 16, y en otras... Además nos sucedían incubadoras o con enfriamientos en el campo, pues nos estaban haciendo hasta con 19, pero eran anomalías de enfriamientos. Pero incluso a veces nos dan anomalías muy habituales de lo que yo llamo a veces latencia, que yo creo que ya lo tenéis claro. Hay latencias cuando hacemos enjambrazones que hacen que haya, por desequilibrio en la colonia, en el núcleo, luego voy a hablar de desequilibrios, el material no evoluciona. Podemos tener algún huevo que no va a eclosionar al tercer día, o larvas que se quedan un tanto paradas, y hay que un núcleo ejecutado, tal día como hoy, diríamos, bueno, pues si lo hago hoy, en 3 días ya no debería haber material viable, y nos encontramos que 4, 5 y hasta 6 días después seguía habiendo material viable en zonas del norte donde puede haber en primavera bajones de temperatura, ¿vale? Con lo cual dice, bueno, yo hago los nucleosoides, a los 7 días no hay material viable. Huevo, hoy. 3 días de huevo y 3 de larva, 6. Al 7º ya no, pues no. Señores, que yo lo he visto hasta el 10. Y eso se da en núcleos desequilibrados y en zonas frescas, que es la latencia de material biológico. Que una cosa es la edad temporal y otra cosa es la edad biológica, la madurez biológica, ¿vale? Yo creo, no sé si me entendréis, pero muchos lo conocéis. Con lo cual, podemos tener al 10 días y medio. 10 días y medio, diremos, bueno, 10 días y medio hasta los 16 medios, que se supone, ¿cuánto tenemos? 3 de huevo y 2 de larva, 5. 5. Hasta 16 me quedan
11. Y Manuel dice 10,5. Hombre, el 10,5, hombre, la precisión de la vista humana a veces nos falla, tenemos que dar un margen, ¿vale? Pero 10 días y medio, aproximadamente, sobre todo materiales muy aislantes, se me ha estropeado a mí más de una serie de celdas, de una serie de cría de reinas. Y obviamente es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. No es lo más habitual, pero lo tenemos en cuenta. A partir del 10 días y medio hasta 19 nos pueden hacer una futura reina o muchas. Estas son cosas que están ahí y las tenemos que tener en cuenta. Sigue pasando, Miguel. Bueno, pues ahora vamos a hablar de anomalías en la multiplicación. Estos son conceptos generales, ¿vale? Conceptos generales. Cuando hacemos núcleos, todavía no estoy hablando de técnicas, una de ellas sería el desabejado total de los núcleos, se nos da. Hacemos un núcleo o enjambre artificial, como todos hacéis, bien lo dejamos allí en el apiario, que hay técnicas para ello, o nos lo llevamos a otro lugar. Y pues, simplemente se nos desabeja. Esto es una anomalía que puede pasar. También diré un poco más o menos cómo corregirlas, obviamente, claro, o cómo evitarlas. Iba a hacer una... Apaga esto que se me olvidó, por si acaso, ahora que digo esto. Bien, otra anomalía sería el desabejado parcial. En la anterior, el desabejado total conduce a despilfarro de material y muerte de cría y recursos, obviamente. No hace falta que lo diga, que gasto un material que si no tomo cartas en el asunto lo he perdido. Y un cuadro de cría vale dinero, y mucho. Es una producción en potencia que voy a perder. Entonces, el desabejado total no es el más frecuente, pero tengo que aprender a corregirlo. Hay técnicas para todo. Esa es una de las que se da, pero se da bastante más una que a veces no soy consciente de ella, que sería un desabejado parcial. O sea, yo hago un núcleo que intento que sea equilibrado, como luego os voy a decir después, y me pierde una fracción de gente, con lo cual está menos equilibrado. Menos equilibrado quiere decir que me tapa peor las provisiones, me tapa peor la cría, me roza un umbral mínimo un poco bajo para luego poderlo rescatar, me va a implicar a lo mejor horas de trabajo porque tengo que pasar rebajando. Es muy habitual, Claro, desequilibrio abeja-cría es esto. Vais a ver que esto es una especie de concatenación. Si me pierde abeja, digamos que habrá cría peor atendida. En función de qué material esté hecho, que sea más aislante o menos, puede implicar pues, una posible aparición de micosis, un posible enfriamiento de esta cría. El enfriamiento hay muchas veces que lo único que hace es retardar la nascencia. El problema es cuando me la pilla la cría en una fase demasiado joven, que puede implicar muerte y putrefacción. Si las abejas que lo cubren no son suficientes para eliminar esto, ese desequilibrio me puede dar un problema ahí. Sobresaturación de abejas en núcleos. Obviamente, si un núcleo se desabeja o otro tiene una pérdida parcial, es en tanto en cuanto esto lo gana otro. Claro, lo que pierdo en un lado lo gana otro. A no ser, no creo que vaya tirándolo por ahí por el mundo, por la calle. Eso es lo más habitual. Entonces, se me estropean dos para poner otro saturado, que luego cuando nace encima, si no trabajo bien, se me va a ir la mitad. Entonces, bueno, estas anomalías las tenemos que corregir y vamos a ver rápido más o menos cómo lo podemos hacer. La sobresaturación todos los habréis visto, ¿no? Elaboráis una porción de enjambres artificiales por cualquiera de las, para lo que queráis, reposición, venta, lo que sea, y algunos los llevéis a otro lugar, ganan mucha abeja, en tanto en cuanto otros no muy lejanos la pierden. Eso es una característica de nuestra abeja. Entonces tenemos que saber cómo atajarlo y qué medidas tomar. Posible jabardeo, obviamente una sobresaturación, o sea, pierdo unos núcleos o me quedan desequilibrados, con lo cual hay un posible riesgo sanitario, ¿vale? Me quedan débiles, me dan más trabajo. Pero a la par sobresaturo otros, con lo cual encima entro en un riesgo de enjambrazón accidental. O sea, hay una sobresaturación de abejas, una excesiva concentración, un espacio más reducido, que encima también lo pierdo. O sea, veis que es una continua concatenación. Y bueno, pues otra de las anomalías en la multiplicación que podría tener, y es bastante frecuente a veces, es pérdida de reinas en los vuelos de fecundación, orientación. Esto, pues a lo mejor aquí no es muy frecuente, pero se da. En toda la fachada norte, en los primeros meses del año, es un factor muy importante. Podemos tener pérdidas en tandas de hasta el 50. Y a lo mejor otra tanda de una semana antes o después, igual pierdes el 5 o el 10. Pero muchas veces estamos más cerca del 50. Sobre todo en los primeros meses del año, aun teniendo pues, abundante población, gran cantidad de zánganos. Esto sé que aquí no es frecuente, pero claro, yo tengo que hablar de conceptos generales en mi zona sí. Y esto nos obligó hace muchos años a desplazar la multiplicación a épocas más tardías del campo y luego le dimos una vuelta más de tuerca al campo y lo que hicimos, al campo o al concepto, y lo que hicimos fue fraccionar más, que esto voy a hablar después. Aprender a fraccionar más, pero
concentrando mucho la abeja para evitar desequilibrios. Si concentro la abeja, se comporta de otra forma. Y las formas de aumentar la concentración, cosechar, como yo digo, más producto, disminuir el recipiente, que es una de las técnicas que más utilizamos algunos. Aquí yo creo que más o menos he mencionado estas anomalías y vamos a ver cómo podríamos hacerlas. Desabejado total de los núcleos. Obviamente, les hagan el apiario, les deje allí o me les lleve, el desabejado total de los núcleos obedece a que las abejas se van a otro lugar. Se suele provocar, bien porque si me los llevo a otro lugar no es suficientemente lejano, que no es lo más frecuente porque la gente pues, se pregunta, busca, es excesivamente cercano al emplazamiento originario, y aún así no debieran irse todas las abejas, pero bueno, se puede dar esta causa. No es la más frecuente porque aquí el apicultor es cauto. Uno de los motivos más frecuentes suele ser es un tema de nerviosismo, de comportamiento de la propia abeja en sí. La abeja en sí, ante una anomalía de pérdida de reina, esa agitación provoca la famosa llamada que hace que unas colonias o nuevos núcleos son más nerviosos. Estoy utilizando una palabra, esto es antropocentrismo puro y duro, nerviosos. Concepto, no sé si los insectos se pondrán nerviosos, soy una persona, pero bueno. O sea, hay algo que hacen que llamen más. Ya cuando estamos descargando el material hay algunas colonias que ya dan más llamada y esas reclamarán más abeja en la nueva reorientación de los núcleos. Esto nos curamos en salud, mucha gente lo que hace es descargar las nuevas partidas de noche. Descarga las partidas de noche, claro, entonces igual hay un núcleo que lo abrió a primera hora, lo ejecutó, lo hizo a primera hora de la mañana y pues, corre cierto riesgo de asfixia. Muchos trabajamos siempre a piquera abierta, incluso en la elaboración de núcleos, que es perfectamente viable. Es coger el truco, se puede trabajar perfectamente a piquera abierta. Metes un poco más de abeja o más bien y la que tenga que ir se irá, pero mucha más de la que queremos se queda. Otra opción es si trabaja a piquera cerrada, quiero decir que cuando hacéis los núcleos o los enjambres artificiales nuevos, cerráis la piquera porque bueno, tiene una ventilación que hace que no muera. A la hora de descargar, unas horas después, pues podéis esperar, dejarlos a la sombra y descargar al anochecer. O sea, siempre que se descargue en un periodo en el cual no haya nueva reorientación, cuando se dé la reorientación, ya esa fiebre, ese nerviosismo, por decirlo desde el punto de vista antropocéntrico, ya se pasó una gran parte de ello. Pero aún así, la nueva reorientación de la siguiente luz, digo luz, si hay condiciones, buenas temperaturas, va a haber otra vez deriva, algunas van a ser nerviosas. Entonces, nos ayuda mucho, incluso para evitar la deriva o pérdida de reinas, en la propia colocación del nuevo material en el lugar de destino, ir rotando las piqueras. Ahí veis una fila larga o dos, ¿verdad? Claro, desde aquí se ven ahí atrás, hay 100 y pico, 200, ya ni lo sé. Y parece que están muy juntitos, pero no lo están tanto, porque resulta, si un núcleo mira a un lado, el siguiente mira al otro. Uno al lado del otro, ya estamos hablando de 1 metro. Y a esta distancia ya no lo distinguimos, pero se va jugando con colores y formas. Pero sobremanera, ya os digo, nos ayuda mucho el trabajar a piquera abierta, porque evitas esa excitación que provoca la llamada. En todo caso, cuando hacemos la descarga siempre tenemos la opción de estar allí, obviamente la acabamos de hacer, ahí estamos, ¿no? Eso es de perogrullo, quedarnos un rato más y observando, vamos a ver qué unidades son las que dan más llamada, que son las que van a provocar desequilibrio, son las que se van a saturar. ¿Podemos tomarlas? Y las ponemos lo más lejanos posibles. En la otra esquina podemos alejarlas 40, 50 metros, lo que podamos, para liberarlas o apartarlas de la zona de vuelo de lo demás. A lo mejor de cada 100 hay 4, pero esas 4 os aseguro que se os van a saturar y os van a fastidiar 4 o 5 cada una. Y es tan sencillo como quedarse un rato más. O si descargaste un día de noche, bueno, si estás en tu zona habitual, pues bueno, vuelves al lugar y en el momento de reorientación cambiarlas de sitio. ¿Que esto ya sucedió? Bueno, pues acabamos de hacer una tanda de núcleos, el número que sea, y se nos desequilibraron varios. Una vez que se han orientado, la cría tiene una vida. Entra en latencia porque se retrasa, pero el enfriamiento no es tan fácil como creamos en un periodo de varias horas. Lo que vamos a coger esa cría, o esos núcleos, y aquellos que se superpoblaron, los vamos a permutar con otro pobre, o incluso sobre la marcha podemos sacudir abeja en otros y poner los pobres donde estaban ellos, y esto es para otra esquina, porque sigue habiendo ahí una matriz de abeja que es más excitada, más nerviosa, pero ya la estamos fraccionando, sería como volverlos a partir. De esto algunos ya sabéis, y si no, creo que os quede la idea, creo que os quede la idea para que lo hagáis. Bueno, pues de esta forma estamos además ayudando a la pérdida de vuelos de fecundación, ayudando a la sobresaturación de algunos.
y al posible jabardeo, que es ni más ni menos que se da por mucha o excesiva concentración de abeja. Bien, otra idea en este caso, pero igual la dejo para la segunda parte, porque viene un poco al hilo de la producción intensiva de abeja o de núcleos, sería ejecutar o hacer núcleos relativamente potentes. Todos los núcleos que fraccionemos, la población que juntemos, que es relativamente potente quiero decir que lleve una gran cantidad de abeja. Claro, todo lo que se quita de un lado falta en otro, ojo, luego hablaremos. A ver si la unidad donde está la madre, que es la que es la más productiva, la desmontamos demasiado. Luego os diré donde la curva de I a la X cambia de pendiente, que en colmenas normales está entre el quinto y sexto cuadro, en normales, y en colmenas más pequeñas puede estar en el cuarto, porque aquí se funciona por densidad de abeja, más que por población. Donde cambia de pendiente, lástima no tengo aquí, lo tenía que haber hecho en una imagen, de ahí para atrás no conviene ir. O sea, como que hay un umbral de población al cual cuesta mucho llegar, pero una vez que lo sobrepasas, siempre y cuando no bajes debajo de ese umbral, a veces tienes 2 o 3 semanas que lo recuperas fácil, con campo o con aporte. Bien, pasa a la siguiente, Miguel. Bien, pues antes de empezar, lo que os decía, elaborando poblaciones más potentes de núcleos, nos cabe la opción, que lo dejo para el final, pero lo menciono ahora, yo hago un núcleo un poco más fuerte, un enjambre artificial más fuerte, y aproximadamente al 10º día lo vuelvo a fraccionar en 2 más pequeños. ¿Cómo? Pues directamente la fraccionar, no voy allí a partirlo, sinceramente, mucha gente cada vez conoce más los núcleos dobles, los tienen diferentes marcas comerciales, Honey Paradise, Santos, Actuaria aquí al lado, o sea, cada vez hay más, Quarti en Italia, hay un montón, y están cada vez en la producción intensiva de abeja, su uso es más frecuente. Es un material que tú metes un núcleo, 4 cuadros de población, 4 de cría, o sea, es potente, a los 10 días directamente metes una chapita y ya son 2. Obviamente ya inicialmente tiene 2 salidas, una población irá a un lado y otra a otro, pero en el momento que metes una chapa que los separa, son 2 subunidades, y ahora ya no es potente, es un conjunto potente en 2 subunidades. Evitas muchas veces el jabardeo, porque a los 10 días ya está el material maduro, en el momento que está el material maduro ya no va a haber desequilibrios, y obviamente tendremos que garantizar que haya material ya, que haya celdas reales en ambos lados, salvo que vayamos a hacer nosotros siembra de celdas reales, pero eso lo dejamos para después. Yo estoy dando un poco concepto general. Eso nos funciona muy bien. Y a esto hemos llegado en lugares donde, como estadísticamente tenemos altas pérdidas en fecundaciones, pues obviamente si es mejor fraccionar mucho, que vendrá luego Paco con las rebajas. Viene Paco con las rebajas y si perdemos el 50 pero hacemos el 200, nos quedamos igual. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y además, si tenemos una subunidad fraccionable con una chapita en medio, aquella que se pierde tan fácil como retirar la chapita ya está recuperada. No perdemos material, es bastante práctico. Bien, vamos a hablar ahora de una serie de condiciones para multiplicación exitosa. Todavía no estoy dando la receta, voy dando pinceladas de aspectos, de pequeños factores que nos van a... La primera, la alta densidad de abeja. Claro, sois apicultores, experimentados o no experimentados, yo le pregunto aquí a esta señora, ¿usted con cuánto? Bueno, no hace falta que me conteste, voy y le pregunto, ¿con cuántos cuadros de cría, cómo está su colmena cuando va a hacer los núcleos? Y va usted y me dice, no, mi colmena está a 8, y este señor me dice a 10, y otro a 9, ya, pero una colmena la puedo medir por cuadros de cría, pero ¿y la densidad de población? Claro, yo puedo tener 2 colmenas a 8 de cría y una está sobresaturada en abejas, que no le cabe una más, que está ya, que se va con celdas reales por todos los lados, con celdas vestigiales acabadas iniciadas, y otra apenas si tapa los 8 con cuidado, que con poco que la quites me la desequilibras. Eso se llama densidad de abeja, compañeros. Y ahí estamos nosotros, un concepto que tener en cuenta. O sea, en la misma caja podemos tener 2,5 kilos, 3, o 1,5 kilos, 1,5 kilos. Lo que pasa es que en un caso habrá densidad, con lo cual el retirar una fracción no será un gran problema para una rápida recuperación, y en otra lo será. ¿Cuál es la diferencia? Si hay densidad de abeja, el quedarse justo donde la curva cambia, que es en torno al quinto o sexto cuadro de población, o 5 de cría, 6 de población, y una rápida recuperación, está casi asegurado con campo o con aporte. Si nos quedamos, si esa poca densidad, nos va a llevar más. La diferencia es, pues, repetir lo mismo en 20 días o 20 y pocos, o tardar más de un mes. Y ahí está el concepto, densidad de abeja. Es difícil de apreciar, pero, bueno, es difícil. Un poco la práctica nos lo va a dar. No sé si entendéis lo que digo.
¿Qué pasa cuando la densidad es muy alta? O sea, cuando la densidad es muy alta puede que estemos llegando tarde, ¿eh? Que vemos una colonia ya con celdas para realeras ocupadas, plenas, a punto de nacer. Hombre, pues ejecutamos el núcleo y no pasó nada, la densidad era muy alta. Ahora no lleguemos tarde, que igual se encarga ya de hacerlo. Le tenemos que ir cogiendo el truco. Luego voy a dar una secuencia que está funcionando muy bien, ¿eh? O sea, eso lo dejo para después. Pues lo primero es eso, alta densidad de abejas. Cuadros de cría abundante. Nosotros podemos tener una colmena con alta densidad de abeja, ¿vale? Incluso con mucha miel y muy poca cría, que esté sobresaturada en miel. Como todos sabéis, si una colmena está sobresaturada o bloqueada, como solemos decir, y la abeja como que ocupa más, porque obviamente el espacio que ocupa la miel no lo ocupa la abeja. Entonces nos induce al error también, ¿eh? Nos induce al engaño. Parece que hay más abeja de la que realmente hay, ¿eh? No es como cuando hay un poco menos de miel. La miel ocupa mucho espacio, cabeceros de cuadros muy altos. Entonces, en estos casos, tenemos que ser un poco cautos. Obviamente, la podemos ver que a lo mejor solo tiene 6 cuadros de cría en buen estado, cría compacta, a punto de nacer, y mucha miel, pero que hay barba porque no caben, ahí hay densidad. Pero en este caso, si no hay barba, es que están justitas, tenía muchas provisiones, nos entró mielada, y eso no es lo más adecuado. En producción intensiva de abeja, pues la mielada no es adecuado. La mielada siempre es lo contrario a la multiplicación del colmenar. La mielada es cambiar operarios por miel. Entonces, si somos productores de abeja no nos interesa. Nos interesa un flujo paulatino, regular, con pequeños saltos, pequeñas ausencias, que no provoque bloqueo. El espacio que ocupa la miel no lo ocupa la cría, eso es bloqueo. Bien. Cuadros de cría abundantes, pues bueno, si vamos a hacer los nuevos núcleos, pues si yo quiero meter para un núcleo grande que fraccionaré 4 cuadros de cría, hombre, pues al menos que tenga la madre más. Y si quiero que recupere la madre, obviamente, si la trabajo que esté pletórica, al menos se busca el número máximo, que menos que 8 o 9, obviamente depende de la zona. En todas las zonas va a haber, a Zamora o donde fuera, el norte, el sur, una época en la cual eso se va a llenar de cría. Luego esto avanzará y no. Si estamos continuamente en producción intensiva de abeja, vamos a ver cómo el restar población en forma de abeja y de cría, que es abeja potencial, el efecto que provoca más rápido es la vuelta a empezar por parte de la colmena, porque tiene que recuperar esa población, porque tiene que volver ya a llegar a ese pico de abeja. Y eso implica un desfase en el tiempo. Un desfase en el tiempo. Y para ello necesitamos, para ejecutar los núcleos, cría abundante. O al menos cría. O al menos miel, o sea, recursos. Al menos cada núcleo que hagamos ha de tener un sustrato que fije la población. Yo hago un paquete de abejas, luego comento si queréis, lo tiro ahí y si lo que más lo fija es un sustrato, un panal de cera, un poco de cría, eso provoca, eso, además es un tema hormonal, que la abeja se congregue o se agrupe ahí. Pero muchísimo. Un panal de cera, cría, una reina virgen. Entonces, a ver, me lío, me trabo, como se me seca la garganta. Entonces lo... Vete abriéndola. ¿A qué es tuyo ese? No. Vale. Entonces lo que necesitamos es ese sustrato para ponerlo. Mínimo siempre un cuadro de cría. Claro, un cuadro de cría hoy es un cuadro de abeja nacida unos días después. Si son 2, mejor. Y si hacemos un núcleo grande para luego desglosarlo en 2, pues al menos 3, 4. O sea que al final lo que somos en producción intensiva de abeja o de núcleos, somos fraccionadores de población. Es toda una cuestión aritmética. Esto es una cuestión aritmética, ni más ni menos. Bien, elección de la cría adecuada. Aquí yo le daría un coscorrón a mucha gente. A veces más autores que apicultores. Yo no sé por qué a veces hay tanta distancia entre el autor y el apicultor. Porque, joder, a veces recopila bibliografía y a veces los errores se van concatenando porque se copian uno de otro. Gracias. ¿Está abierto? Se copian uno de otro. Entonces, si uno va a hacer una multiplicación, perdonadme, pero es que se me secaba la garganta. Al menos necesita, una reina, ¿verdad? Claro, si uno va a hacer introducción de celdas reales o reinas vírgenes o reinas fecundadas, vale, ya está. Entonces no hay problema. Pero y si no lo va a hacer, necesita al menos una reina. ¿Cuántas larvas son necesarias para hacer una reina? Una. Y entonces, la mayoría de bibliografía, si veis lo contrario, me lo decís, os ponéis a leerla y os va a decir, métase un cuadro de reservas, un cuadro de cría abierta, un cuadro de cría cerrada. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso de...? No, hombre, no. Necesito una reina, ¿para qué meter un cuadro entero de cría abierta? A mí los cuadros de cría cerrada me parecen maravillosos, porque es abeja en potencia. Pero
si yo solo necesito una reina y no la voy a meter porque hago un enjambre ciego, o incluso metiéndola para que meta un cuadro de cría entero abierta, si soy observador del proceso biológico de la multiplicación del colmenar y ejecuto o hago un núcleo hoy y lo miro unos días después, ¿qué ha sucedido con la cría abierta que metisteis unos días después? ¿Qué ha pasado? ¿Os lo digo yo? La mayoría lo han eliminado. La parte huérfana, la mayoría lo han eliminado. La abierta. No toda, pero la mayoría. Entonces, ¿para qué metiste tanta abierta? Y si no, empezar a observar un poco qué pasa después de hacer algo. En la parte que no han eliminado, harán algunas celdas reales. Sin embargo, la cría operculada, esa no la han eliminado. Es una cuestión de tiempo. Acabarán haciendo más tarde o más temprano, cuando le toque. Puede haber retrasos. Pero la cría abierta la han eliminado. Entonces, aquellos cuadros ideales para obtener unas nuevas reinas serán aquellos que, aun teniendo una gran cantidad de cría madura, que no es viable, tienen un pequeño corrito con algo de cría fresca o reciente menor a 6 días, algún huevito, alguna larva. Entonces no metamos ese cuadro entero de cría abierta que se está metiendo en muchas ocasiones. Y además la cría operculada y madura ya está criada. Por eso la cría abierta la suelen eliminar en parte. Es una subunidad en la cual hay una ausencia total de, no sé cómo decirlo, esa feromona real, esa que mantiene el equilibrio. Esa es una subunidad que en el momento que hay esta ausencia, los núcleos están medio parados. Cuando ejecutáis un nuevo núcleo, eso, bueno, en volar cansino, casi no entra polen al principio, hay una inactivación, es inmovilizar ganado durante una larga temporada hasta que haya una nueva reina casi poniendo. Hombre, a veces si el campo está bueno puede trabajar un poco, pero es tener operarios ahí movilizados, ¿vale? Entonces, la cría abierta se la dejáis a la madre, que tirará mejor con ella. La cerrada la aplicaréis por los núcleos, siempre y cuando seáis observadores y vaya algún corrito. Si yo paso 4 cuadros con tener en 2, algún corrito, entre todos los nacidos de puesta reciente o de una larva joven, ahí van a tener las nuevas galeras. Hombre, pues si vamos a hacer un posterior fraccionamiento de ese núcleo, porque aplicáis esa técnica, bueno, pues en el caso que no hayan 2 cuadros, ya estáis vosotros, injertáis una, ya está. Es algo que lo estáis haciendo todos los días. Pero que quede claro que la mejor cría para ejecutar y hacer los núcleos y que quede equilibrado rápido es la operculada y madura. Y los estáis llevando un porcentaje elevadísimo de barroa. De esta forma. Dejando siempre la cría abierta en la colmena, os estáis llevando mucha barroa. O sea que en cierta manera estáis haciendo un trabajo que mantiene bastante a raya la barroa. En las colmenares de producción de abeja intensiva a veces requieren menos tratamiento, porque una vez que empiezas la campaña de trabajo, te estás llevando paulatinamente la barroa de la fase que tiene el 85. Sabéis de lo que hablo bien, ¿verdad? De la barroa forética, el 85 aproximadamente está en la cría. Si me estoy llevando cría continuamente para formar el núcleo, estoy haciendo una bajada continua en esa zona. Obviamente los núcleos, antes de la nueva tanda de huevos, antes de que empiecen a poner, o antes que empiecen a opercular su nueva puesta, ahí sí, ahí haré un tratamiento a núcleo casi desnudo, antes de que opercule. Eso es lo que tendría que deciros de los cuadros de cría que se lleven. Y eso de cuadro de cría, cuadro de reserva, vamos a ver, las reservas es más grave o menos. Si no las tienes, se las puedo poner. De todas formas, ya sabéis que a cualquier núcleo que le pongan reservas, siempre y cuando no esté la reina ahí funcionando y poniendo, prácticamente no las va a tomar. No los va a tomar. Estarán ahí encima. Bueno, pues le podemos poner las justas para que no muera, pero no las tomará hasta que la nueva reina empiece a funcionar ahí. Eso ya lo sabéis vosotros. Rango adecuado de temperatura y días soleados, lo tenemos que tener en cuenta. O sea, la gente te pregunta, o yo he preguntado, ¿y usted cuándo empieza a hacer los núcleos? Pues bueno, lo primero que necesitamos es tener abeja abundante, ¿vale? Ya lo hemos dicho. Cuadros de cría abundantes. Pero luego necesitamos, hombre, pues, sé que yo elaboro un núcleo hoy. Si aporto una reina virgen, posiblemente en unos 8 o 10 días, o antes, tengo que tener garantizadas unas condiciones ambientales para que se fecundan una reina. Una temperatura en torno a los 20 grados o más. Bueno, pues no un viento excesivo, luminosidad, ¿no? Si me viene un frente de 15 días de agua, pues hombre, me va a envejecer la reina y esto va a ir en detrimento de las posteriores fecundación. Ya sabéis todos, y si no ya os lo digo yo, que las reinas envejecidas bajan el porcentaje de fecundación y aumentan el porcentaje de recambios. Son reinas que dan problemas. Cuanto más vieja es la reina en su fecundación, más problemas tenemos. A veces se nos vuelven arenótocas, se empiezan a poner óvulos sin ser fecundadas y eso ya no es funcional. Bien, entonces la elección de la cría adecuada, la habíamos dejado antes, y nos lleva a que tener una reina.
Pero la elección del rango adecuado de temperatura lo hacemos para elegir o verificar cuándo va a haber una buena fecundación. Es que en el norte nos pasa que a veces los primeros meses del mes tú tiras, tú coges datos meteorológicos y miras la media de las máximas del mes de enero. Y dices, en enero no me vale, porque en enero no tengo días de 20 grados. O a lo mejor se da uno porque entra viento del sur, el efecto Foehn que hay en el norte. Lo puedes retrasar a febrero y a lo mejor te encuentras, como en nuestro caso, que ya hasta marzo prácticamente no tenemos ya días por encima de los 20 grados. Estoy hablando del norte, a lo mejor en Zamora sí, que hay picos puntuales, aunque haya mucho frío, que podemos tener los 20 grados, o en Andalucía los tienen todo el año. Eso lo tenemos que tener en cuenta siempre. O sea, el rango de temperaturas. Y otro importantísimo a la hora de elaborar los núcleos. Prever que la fecundación de las reinas pasa por la existencia de machos y sobremanera en abundancia. A lo mejor en enero tenemos las colmenas muy desarrolladas porque hemos trabajado muy bien, pero en esta zona igual a pesar de estar desarrolladas no hay machos, o sea, no hay zánganos. Normalmente si trabajas bien provocas la aparición de zánganos pronto. En la línea norte ya hay zánganos, no hay abundancia pero ya hay. Pero bueno, pues eso lo vamos a prever. El límite en la reproducción es cuando haya zánganos. Hay zonas del país donde los hay todo el año. Las zonas más cálidas, el Mediterráneo, Andalucía, otras, aquí en Zamora, no, ¿verdad? Ahora puede que haya alguno de una colonia zanganera, pero la viabilidad no está asegurada. Bueno, pues eso lo vamos a tener en cuenta. En la reproducción sexual, obviamente, hace falta un macho y una hembra. Flujo de néctar y polen en el campo. Esto es muy importante también. Para mí es más importante el flujo de polen. O sea, yo elaboro una partida de núcleos, en producción de núcleos, porque estoy haciendo multiplicación en mi apiario y una vez que la elaboro, claro, estoy fraccionando la población, estoy quitando el producto. Al fin y al cabo, ese vigor que quito es el producto que me llevo de mis colonias madre, que producen abeja. Para su posterior recuperación necesito una entrada. Todo lo que es una colmena viene del campo. Y para que el campo sea productivo necesita una serie de factores. Humedad, temperatura, sobre todo las de sol. Entonces, claro, si no hay flujo de néctar y polen, lo tenemos un poco mal, en pleno invierno. El flujo de néctar lo podemos suplir perfectamente. Es barato y es fácil. Con cualquier solución azucarada, yo creo que todos más o menos habéis alimentado, pero el flujo de polen, sobre todo de cara a la multiplicación intensiva, no. Por eso para mí es más importante. Hay zonas, aquí a lo mejor ahora mismo, pues prácticamente no hay polen, pero a lo mejor en unos días hay almendro, o en el arco mediterráneo ya hay bastante polen, en la fachada norte hay bastante polen. Esto es muy importante, y sobre todo de cara al verano. Hay zonas que en verano tenemos polen y no hay néctar. El néctar lo ponemos en forma de azúcar. El polen aún no se desarrolla el pienso adecuado para insectos. No, hay pequeñas pinceladas de qué aminoácidos son adecuados, pero no se sabe en qué proporción, cuál limita a otro, entonces aún no se desarrolló, y mucho me temo que si se desarrollaría, la viabilidad no sería adecuada por una cuestión de precios. La proteína para abeja posiblemente sea bastante más cara. Entonces ahí sí que hay que jugar un poco con el campo. También os diré una cosa, y esto hay que tenerlo en cuenta. La gente es muy aficionada a los piensos proteicos, o cada vez se va aficionando más. Muchas veces la aplicación de los azúcares, una aplicación gratuita para ellas, que no para nosotros, va a incentivar una recolección en demasía de pólenes ahora para posteriori. Y hay trabajos bastante interesantes de otros apicultores de otros países a este respecto, de ver cómo con una incentivación en azúcares, o sea, un aporte de azúcares incentivaba una recolección de pólenes, dejando un blanco de colmenas donde no se hacía, lo uno lleva a lo otro. Pero para que esto sea, es necesario que exista. O sea, si en el campo hay pólenes, pueden ser tomados o no. Si no los hay, pues no. Bien. ¿Pasas al siguiente, Miguel? Bueno, pues ahora ya vamos a ir al grano, a una serie de ejemplos. Estos son un poco básicos. Yo al final voy a hacer un poco más tiempo lo que es una multiplicación intensiva. Sé que a mucha gente no le gusta, porque bueno, pues al final recuerda un poco un cebadero intensivo de algo. Yo lo entiendo, pero ahora estoy hablando de cuestiones económicas. Yo en un cebadero, si me paso en la ración, los animales se me engrasan o pierde viabilidad económica. Y es más, y si me paso mi ración también me engraso yo, y eso no va a ir bien para mi salud. Curiosamente, lo bueno que tenemos con la abeja es que sí que existen abejas gordas o flacas, se podría hablar del tema, pero la energía la guardan en su emplazamiento, en su colmena, de tal forma que yo la puedo tomar. Vamos, que no va a ser perjudicial para su salud, si yo soy un buen administrador, vamos. O
sea, que eso es lo que cambia la apicultura de un cebadero de algún otro animal. O sea, un ternero le puede dar mucho, pero él tiene su límite. Si hace calor, pues me va a comer hasta tanto y no va a poder más, o un cerdo. La abeja lo va a tomar todo, lo va a ir posicionando y mientras haya espacio, ahí lo guarda. Ya estaré yo para reutilizar esto, para fraccionar poblaciones. Entonces, eso lo dejo para después. Vamos a ejemplos de lo más sencillos. La multiplicación más sencilla, una de ellas serían los paquetes de abejas con reinas vírgenes. Claro, esto, pues hoy en día, pues en el mundo de Internet, la gente ve cosas. Coger un paquete de abejas es simplemente coger población. Se suelen utilizar técnicas como, bueno, excluidores de reinas. Se sitúa una parte de cría arriba y otra abajo, o sea, en la propia colonia, eso ya lo sabéis, un alza, de tal forma que en el momento que la abeja atraviese el excluidor para ocupar esa cría, dejamos la reina en una parte y tomamos el ganado de otra. Hay gente que usa una serie de embudos y va haciendo paquetes, va mezclando. O sea, en un dispositivo se coge unos kilos de abeja y luego, con una serie de recipientes que ya están calibrados, pues a cazos, hay cazos de 1 kilo, de medio, o sea, es prácticamente como coger azúcar, arroz. O sea, la manipulación de abejas es bastante sencilla. Se suele utilizar a veces sprays con agua para evitar que la abeja vuele. A veces la propia manipulación en sí de material o abejas de diferentes colonias provoca, es un efecto como que se quedan ahí sin volar. O sea, pero ayuda mucho el mojar un poquito con un spray. Esto se puede hacer en un recipiente grande y luego se va fraccionando. No se está haciendo aquí mucho, no es muy frecuente, sí en otros países se hace, Francia, Canadá, en Estados Unidos, pero el problema que tienen los paquetes de abeja es que necesitan algo que los ligue. Entonces, la forma de fijar un paquete para que este ganado no se disemine, no se esparza, para que no se pierda esta congregación, muchas veces pues es una reina. Una reina virgen ya nos lo puede fijar, o una reina fecundada si la hemos comprado. O sea, por eso no es lo más frecuente aquí. Pero bueno, que lo sepáis. Otra cosa que nos fijaría un paquete de abeja sería un sustrato con cría, un panal con un poquito de cría. Hasta ahí, bueno, pues lo dejo ahí. Ya os lo digo, lo dejo ahí. Más cómodo, lo más cómodo de ello sería un paquete con reina fecundada. Un paquete le aporta una reina fecundada y la aceptación está casi garantizada. No digo totalmente porque a lo mejor hay un 0,0 que no va a ser aceptada. Pero, ¿qué tiene un paquete de ganado? No tiene material viable. Cualquier colonia, cualquier población sin material viable, la aceptación va a ser total. Porque es que no hay posibilidades de salvación, es una ley biológica. Y es uno de los métodos para conseguir aceptación total. Que no haya material viable y un enjambre desnudo, un paquete de abeja, viabilidad cero. Por eso podemos aportar bien una reina virgen o una reina fecundada y se va a ser totalmente aceptada. Bueno, podemos producir reinas vírgenes o reinas fecundadas, pero bueno, la mayoría de gente hace sus núcleos, a lo sumo le mete sus celdas reales, que hace cría artificial de reinas, y todo va bien. Vamos al siguiente paso. Pues el más frecuente serían los núcleos, y tenemos núcleos sin desplazamiento del apiario. Pues hay mucha gente que solo dispone de un apiario, sobre todo cuando empieza. Mucha gente, pues, o la mayoría de los apicultores, empiezan pues, por varios motivos, ¿no? Son golosos, es un tema, te gusta. Cuando yo era pequeñito, pues para mí la miel era esa cosa que venía un señor muy extraño, con una ropa blanca, allí al pueblo, el año 60, bueno, 70, yo nací en el 66, y ese día sí te picaban, pero sabes que al final del día ahí aparecía un señor con un plato, un balde, y te daba unos panales, aquello te sabía glorias, y casi no había ni chupachuses. Entonces, claro, eso se queda metido, y piensas, yo de mayor, como que te pica la curiosidad, lo olvidas, pero de mayor dices, uy, no estaría mal hacer eso, ¿no? O sea, que algunos empezamos por golosos, o por una cuestión meramente económica, o por, no sé, porque te gusta el campo, o sea, hay muchos motivos. Pero lo que suele suceder es que la mayoría de los apicultores han empezado por pocas colmenas, cuando no era de tradición familiar, por pocas. O sea, digamos que se empieza por una faceta de hobby que luego se viene arriba. A lo mejor tú no, pero tu padre empezó 2 generaciones antes por hobby. O sea, ¿entendéis? O sea que todo hobbyista tiene un profesional potencial. O todo profesional, su padre fue el hobbyista anterior. O sea, en un momento se empezó. Entonces, en esa primera fase se suele tener solo un apiario. Entonces, cuando solo disponemos de un apiario, tenemos que ir a técnicas para hacerlo todo en el mismo apiario. Entonces, en estos casos, lo que se suele hacer son núcleos sin desplazamiento del apiario. La técnica que más conocemos todos es la rotación de la madre. Yo creo que no hace falta que explique nada. Si tenemos aquí la madre, o sea, la colonia originaria con su reina y demás funcional, y la ponemos ahí en esa esquina, en su lugar ponemos otra caja, apariencia similar, con algún cuadro de material viable y miel, sabemos que la abeja de vuelo, cuando llegue a ese emplazamiento, pues fundará una nueva colonia. Claro que tendrá que haber una retroactividad en las funciones laborales de la abeja.
abeja de exterior tendrá que convertirse en abeja de interior. Eso es una serie de pautas que se dan, como habremos metido algo de cría viable, ahí empezará una celda real, como habremos metido cría madura, ahí nacerá algo abeja joven, bueno, pues eso se reequilibra y se funda una colonia, perfectamente viable. Que la colmena madre está muy potente, pues igual vuelve muchísima abeja del campo y en un momento dado nos podemos plantear volverlo a fraccionar, pero si no, ahí está. ¿Qué sucede? Que la colonia madre que apartamos, pues casi siempre al perder todos los operarios de exterior, va a tener un estrés laboral de no entrada de materia prima. Entonces la colonia que apartamos, la más necesitada de aporte hasta que tenga entrada, porque no tiene gente de campo. Entonces yo sería partidario de que el aporte lo hicieseis la madre. Y por supuesto que sí. Hay una recuperación, una nueva reestructuración de las clases sociales, por así decirlo, y en un tiempo, bueno, en función de lo que quitasteis, eso podrá estar en condiciones, una vez que vuelve a rellenarse de abejas, de volver a hacer lo mismo. Hay gente que no hace más que pasear prácticamente cada mes, va apartando la madre de un sitio y va dejando una colonia nueva, pues es perfectamente viable. No voy a hablar de cuántos cuadros quitamos, dejamos, porque yo creo que eso ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Creo que eso es lo más habitual. Rotación. Otra muy interesante sin rotación que yo, bueno, pues no la hace la gente, pero a mí me parece muy interesante. Es una degeneración o desviación de otras técnicas, que es el envejecimiento de cría y posterior fraccionamiento. ¿Qué es esto? Pues mirad, envejecimiento de cría sería utilizando un dispositivo como un excluidor. En el momento que en una colonia que ya está pletórica o llena de abejas, utilizamos la parte de arriba, ¿verdad? Un alza, subimos dicha cría y ponemos el excluidor y subimos la cría. ¿Qué va a pasar? Esa cría va avanzando en el tiempo, será tapada por abejas. Pero, ¿qué pasa con la cría más joven? Pasa el tiempo, va madurando. La cría a medida que va madurando habrá otra parte que va naciendo. La cría madura y la abeja joven, la abeja joven es abeja de interior, ¿vale? Y la cría madura es una cría que acaba generando calor. Con lo cual es una cría muy fácil de manejar, o sea, de equilibrar. Entonces, si en una colonia madre subís en un alza 4 cuadros de cría, lo dejáis madurar unos días, vais a encontrar pequeñas curiosidades. Una, en el momento que ponéis el excluidor, se puede dar, y se suele dar muy frecuentemente, la aparición de celdas reales en algunos de esos cuadros, en algún material viable. Muchas veces es por la lejanía de la feromona real. Probarlo y observaréis. Bueno, pues eso que se va envejeciendo, a veces lo puedes apartar al propio apiario y tienes muy poca pérdida. Lo apartas 10 días después y tienes muy poca pérdida, porque se ha ido congregando gente que acababa de nacer, con cría muy madura a punto de nacer y ya tenía celdas avanzadas, y si no se las meteríais. Probadlo y ya veréis que bien funciona. O sea, vais envejeciendo cría y le vais apartando. En vez de apartar la madre, vais envejeciendo cría o la apartáis con la abeja que la ocupa, ¿entendido? Es subir cuadros de abajo arriba. Cuando hacéis esto, a la vez que hacéis envejecimiento de cría, siempre el alimentador lleno de alimento. Entonces ya os digo yo que eso funciona mejor aún. Bueno, pues es una técnica muy interesante. O sea, o bien, ya os dije, aparto la madre de un sitio, o voy envejeciendo cría, es la cría la que aparto a unos 10 días. ¿Que ha hecho celdas reales? Muy bien, que no, estoy haciendo crías artificiales y las aporto yo. ¿Qué tiene esto de positivo? Cuando envejezco cría, lo normal es que a los 6-7 días no haya material viable, ya envejeció, y la aceptación, si trabajo con reinas vírgenes, suele ser total. Si trabajo con fecundadas, por supuesto. Y si trabajo con celdas reales, también. O sea, que es un método para conseguir aceptaciones próximas al 100. El 100 no existe porque siempre pasan cosas raras, pero el 99, mucho sí. Es envejecer cría. Y lo hago todo en el mismo apiario. Lo hacéis, si sale, me dais gracias, y si no, no os doy el número de teléfono y ya está. Una interesante, estamos ante una operación aritmética, y al fin y al cabo yo lo que quiero es ganado. No pasa nada por mezclar ganado. En el momento que yo estoy mezclando ganado, no va a haber mortandad. En el momento que meta 3 cuadros de ganado de diferentes colonias, ¿cuánto retiraré? Estamos ante casos de segundo punto, cuando os decía. Os dije, elaboración de núcleos para reposición de cabaña, o elaboración de núcleos para todo aquello que tenía en exceso de población previo a mi helada, quitarlo para que no me enjambren. Pues todos esos excesos, igual a una colonia le sobra un cuadro de abeja o 2, bajo mi punto de vista, y a otra le sobra 1 y a otra 3. Bueno, pues en un momento dado puedo hacer una mezcla y un posterior fraccionamiento, ¿entendido? Eso es perfectamente viable también. O sea, que lo mismo que envejecía cría, en una puedo envejecer un cuadro de cría o 2, con la abeja que allí lo tapa, en otra 1 o en otra 3. O, bueno, pues estamos hablando de núcleos en el propio apiario. Cuando sean núcleos que se desplazan a otro apiario, también podré mezclar churras con merinas y aquí no pasa nada, siempre y cuando no lleve la reina.
Creo que ya lo sabéis, si es perfectamente viable, si no probarlo, que no tiene ningún problema. O sea que sería mezcla de ganado y material de diferentes colmenas. Abanicos. El abanico es una técnica que la mayoría lo habréis leído, y bueno, pues aquella gente que solo tenga un apiario, la técnica de abanico es lo mismo, es material muy abundante, mucha densidad de abeja, provocar un gran fraccionamiento. Lo suyo sería provocar un envejecimiento de la cría, o sea, ausentar la reina. Se pueden ausentar las reinas con muy poca población a pequeños micronúcleos más atrás. Pequeños micronúcleos implican que con poco ganado tengo alta densidad. Si lo aporto alimento, no os preocupéis que ya recuperarán. Lo que consigo es que todo el material y todas las colmenas que voy a multiplicar estén ausentes de reina, para envejecer la cría a la vez, envejecer cría, hacer celdas a la vez y tenerlas en una línea, en un plano. A los 10 días haré el fraccionamiento. No sé si habéis leído lo que son los abanicos, pero seguro que ahora que lo oís lo haréis. Eso a los 10 días pues será una operación aritmética. Yo a lo mejor si hago un abanico de 4, 6, 10 colonias, lo que tengo, 10 colonias a 8 cuadros, 80 cuadros de cría. 10 colonias a 2, pues 20 cuadros de provisiones. Sé que a los 10 días voy a repartir esto en cierta proporción, en una forma de C, detrás de donde estaban, porque la abeja se va a repartir en un plano. Esto os obliga en el apiario a hacerlo en planos horizontales. Sé que lo digo todo muy superficialmente, porque se supone que sois del sector, pero estoy dando pequeñas pinceladas, porque si profundizo, bueno, venimos a un curso de iniciación y vosotros ya peináis canas en el tema, la mayoría. No quiero ofender a nadie con ello, de verdad, pero es muy viable. El abanico está ideal para hacerlo todo en el mismo apiario. Las madres, lo que veo en el abanico, sí que hay alguna gente que las mata. A mí no me gusta matar una madre, si está viable y aprovechable. Cuando digo una madre me refiero a la reina. Es apartar la reina con un par de cuadritos de población a una esquinita del colmenar, en una microcaja, una caja pequeña, bien aislante, e incorporarle alimento. Hay veces que, a la vez que tengo los núcleos nuevos fecundados, a veces ya tengo la madre tan fuerte o más. Son sistemas muy bonitos, muy divertidos, que algunos no los usamos porque llevamos un trabajo muy sistemático, pero son perfectamente viables cuando se empieza. Y se tiene solo un apiario, claro. Bueno, pues ahora vamos a otras técnicas. Núcleos con desplazamiento a varios kilómetros, es la más frecuente. La gente llega a un colmenar y dice, bueno, conozco mi zona, sé que mi mielada es en el mes, por poner un ejemplo, de julio. Tengo que llegar a julio con las colmenas llenas, ¿no? Y tengo que calcular, si yo las vacío hoy en mayo, les quito tantos cuadros, en condiciones normales, ¿qué tengo que hacer para que lleguen llenas pues 2 meses después? Bueno, pues hago mi cálculo. Si sé que tengo que recuperar de 5 a 10 en 2 meses, en condiciones normales llegan, pues ya sea, o sea, tengo que conocer bien el entorno. Si es que voy a mielada, ¿vale? Si voy a mielada es retirar todo aquello que me sobra. Eso es cuando voy a mielada y hago núcleos a varios kilómetros. Si es un colmenar de producción intensiva, vamos a operar de otra forma. Que yo creo que va a ser el objeto principal de la charla, que viene ahora. Sería un colmenar solo y exclusivamente de multiplicación. Pero bueno, esto sería así, El desplazamiento es tan sencillo como ir y coger el material. Puedo hacer núcleos pequeños, grandes, hacerlos un poco grandes y luego fraccionarlos 10 días después, y me los llevo a otro lugar a varios kilómetros. Ya sabéis todos que 4 o 5 estarían bien, 3 igual es poco, depende de la orografía. Los descargo a oscuras, o si los llevo abiertos no hay problema. Si yo trabajo a piquera abierta, a poco que ahume, cuando llego a destino no suele haber gran excitación, se tranquilizan. Observaréis como en el viaje el ganado se va a la parte superior del recipiente y se forma un cúmulo de ganado en la parte superior, entre la tapa y los cabeceros de los cuadros. Ahumáis un poco en destino y os vais. Corregís al día siguiente un poco los desequilibrios y ya está. Sería una opción, Núcleos con desplazamiento a varios kilómetros. Obviamente, cuando descargáis, como hemos dicho antes, vais rotando las posiciones. Uno mira a un lado, otro a otro, uno a un lado a otro. Por aquello de evitar la deriva de reinas, que es la principal causa de bajas. Muchas veces la pérdida de vuelo de fecundación, que nosotros decimos, no es que se pierda en sí, no, es que tenía que entrar aquí, pero entró ahí. Ya sabéis lo que pasa, reina perdida. O tenía que entrar ahí, pero entró allá. Entonces, el rotar las orientaciones nos ayuda. Claro, si en vez de tener una entra aquí, la de aquí no mira para allá, ya es por allá. Ya cambió la orientación. Una salía a este lado y otra al otro. La otra acá, con lo cual las dos de la misma orientación ya están más separadas. Esos pequeños juegos nos ayudan. Aún así, para nosotros en la fecundación, lo que más influye es el buen tiempo, la climatología. Pero todo ayuda. Pérdidas de un lado y pérdidas de otro van sumando. Yo creo que vamos a la parte que nos queda. Bien, producción intensiva de núcleos, colmenar de producción, ¿vale?
Aquí antes os hablaba de dos factores. Podemos trabajar las colmenas a 10 cuadros, a 5, a 6. Ahí pone trabajar a máxima densidad. Bien, la verdad es que también me considero culpable. Tenía que haberos hecho un dibujito de la típica gráfica con la curva de población. Cómo subía al principio lento, luego cogía una gran pendiente hasta llegar a un máximo. Bien, y haberlo hecho bien, os habría puesto en la curva abajo, donde cambia la pendiente, os habría puesto justo en quinto o sexto cuadro. Ahí es donde la pendiente se tomaba máxima. Y en el 10 llegaba al máximo. Si no hacía el jambrazón ahí, se me iba. Bueno, pues, ¿qué es trabajar las colmenas a máxima densidad? Esto realmente es a lo que le tenéis que sacar jugo. Vamos a ello, ¿vale? Cuando tenemos una colmena a máxima densidad, tenemos mucho material para quitar. Os he dicho, en una colmena al 50% el recipiente lleno, el otro 50% se puede rellenar en un tiempo más o menos breve si hay campo. Voy a ver cómo lo digo otra vez. Llegar al quinto cuadro de cría me puede ocupar a veces, me puede ocupar varios meses, y sin embargo, llegar del quinto al décimo si hay campo, me puede ocupar a veces un mes o poco más. Porque en el espacio-tiempo, o sea, en el tiempo-población, al ser exponencial, en muy poco tiempo crece mucho más, es exponencial. Me puede crecer un 50% en 20 días y el otro 50% llevarme 2 meses. Entonces, lo que tengo que hacer es justo desde donde cambia la pendiente, que es a media caja en densidad, es no bajar nunca de ahí. Trabajar una caja de 10 cuadros de población entre el quinto y el sexto significa que cada vez que yo fracciono la población que esté altamente o densamente poblada, no voy a bajar del sexto. A lo mejor si bajo al quinto, que quede una densidad bestial, que tendría celdas reales. Pero no conviene bajar del sexto. O sea, en otras palabras, me llevo 4 cuadros de material. O sea, me llevo 4 cuadros a poder ser de cría bien cubiertos de abeja, ¿vale? A la colmena madre, obviamente, le voy a poner láminas, claro. Y eso se va en forma de un núcleo. Se irá a otro lugar, ¿vale? Que posteriormente, 10 días después, puedo fraccionarlo o no. Debería fraccionarlo, ¿eh? Tengo la opción de llevarlo desde el primer momento en 2 más 2. ¿Entendéis este lenguaje? 2 más 2. ¿Y entendéis el lenguaje de un núcleo a 2 más 0 o 2 más 1? O sea, 2 cuadros de cría, 2 más 0 serían 2 cuadros de cría más 0 de provisiones. 2 más 1 sería 2 de cría más 1 de provisión. Bueno, pues aquí me puedo llevar un núcleo que tenga 4 cuadros de cría y luego lo divido en 2 de 2 más 0. ¿Entendéis lo que digo, no? Paralelos, pareados, con una tabiquería en medio. Esto se usa mucho y cada vez más en producción intensiva. Fracciono mucho la población, pero desde el punto de vista térmico funciona como uno más grande, porque normalmente la tabiquería, en este tipo de material, hay que buscarla que sea un material altamente conductivo. Se suele utilizar metal. Así como por el exterior la gente pone madera, que lo ideal sería un poliestireno, la tabiquería interna es metal que es altamente conductivo, con lo cual la subunidad A y la subunidad B están separadas, pero térmicamente hay un gran contacto. Bien, pues en mi territorio, después de varios años de experiencia, lo hacemos ya no solo yo, bastantes, lo que solemos hacer es, con esta técnica, una vez que retiras el producto, que son 4 cuadros de cría con abeja, que luego fraccionarás, introducirás realera o lo que sea, es el producto, ya lo trabajarás. La madre, que es la unidad productiva, obviamente ocupamos ese espacio con 4 cuadros con láminas. Si hay campo, esto normalmente, os he dicho antes que si hay campo en un mes o antes puede recuperar, pero ¿para qué esperar? ¿Para qué esperar? Es muy sencillo. Si hay campo en polen, normalmente esas 4 láminas, con un aporte de 6 a 10 kilos, estoy garantizado, además probar. Sí, no os asustéis. No estamos alimentando, estamos invirtiendo, ¿vale? Esto se llama invertir, no es alimentar. Esa materia prima que dais en solución azucarada, sea una solución de glucosa fructosa, sacarosa, va a ser transformada inmediatamente en cera. O sea, si vosotros aportáis 6 o 8 kilos, no creáis, subirá ese peso. Pero luego bajará rápido porque obviamente depende de la materia seca de lo que deis. Va a quedar el peso en materia seca. ¿Pero en qué se va a transformar esto? Esto se va a transformar en secreción de cera. O sea, si metéis 8 kilos de provisiones, posiblemente va a implicar que se estiren las 4 láminas rápidamente, no hay que esperar el mes. A veces en 3-4 días están totalmente estiradas. Que una parte importante se utiliza en deposición, ese jarabe lo van a bajar muy rápidamente. Si estaba, como os he dicho, 5 o 6 cuadros con densidad, normalmente en el 4.º día se ha bajado y se va a deposicionar ahí.
no sé si en alguna imagen lo veréis, pero se va a deposicionar ahí. Y en muy pocos días se hará un corro. Lo van apartando. Normalmente al quinto o sexto día ya sueles tener un cuadro entero de larvas o de huevos y el siguiente empezado. Esto es la garantía que a unos 20 días después puedes proceder de la misma forma aunque no haya campo. Aunque no haya campo. Si hay campo, procederás sí o sí. O sea, es invertir, es una garantía siempre. Incentivamos más entrada de polen y aumentamos la velocidad en crecimiento. Ya os dije que no iba a parecer muy bonito ni muy romántico, es un triste cebadero. Es transformar azúcares que incentivan la entrada de proteína de pólenes rápidamente en abejas. O sea, es aportar gratis, digo gratis para ella, no para ti, obviamente. Pero vamos a valorarlo económicamente, si queréis. 8 o 10 kilos de alimento, pongamos 4 o 5 euros. O sea, sabéis los precios que tiene ahora el azúcar o la glucosa. ¿Quién no, por 4 o 5 euros, no tiene garantizada una producción de 4 cuadros de materia prima de abeja para dentro de 20 días o a lo sumo un mes? Con esta secuencia, en algunas zonas se está sacando prácticamente de abril o incluso antes, hasta el verano, de 3 a 5 secuencias. Un apiario de reproducción, yo creo uno que tenía ahí en la imagen, en una añada obtuvo 6 núcleos por colmena viables. Se hicieron 7 o casi 8, pero viables, o sea, que llegaron a fecundación. Es una cuestión de precio. ¿Cuánto valen 6 núcleos? ¿Cuánto invertí en alimento? Y comparar esto con la miel que me hubieran dado. Ni más ni menos. La producción intensiva se basa en esto. Pero hay otras fórmulas que pueden ser hasta incluso más rápidas. Esa curvita famosa del I a la X, I igual a E a la X, perdonadme, igual a E a la X, en una colonia ese cambio dependiente se suele dar normalmente a la mitad de cuadros de cría de volumen. Pues si disminuyo el tamaño de la caja, de la colmena, me voy a colmenas no muy estándar, que todos conocemos ya los núcleos de 6 cuadros, incluso los de 5 se da mucho antes. Entonces, si en vez de esperar al cuadro 10, estoy en el cuadro sexto y muy saturado de abejas, entonces lo que me vería obligado es, cuando estoy al sexto, que no me cabe más, volver a hacer lo mismo, pero en este caso no puedo quitar 4 cuadros. He dicho a mitad de volumen, podría quitar 2 o 3, o sea, no haría 2 subunidades de una vez, pero haría una. Entonces digamos que tengo garantizado lo mismo, pero los tiempos se pueden hasta reducir, siempre y cuando haya densidad de abeja, siempre y cuando haya densidad de abeja. Es lo mismo, o sea, que se podrían obtener núcleos de núcleos, y de hecho, os lo puedo asegurar, lo vais a ver luego en imágenes posiblemente. Aquí vais viendo yo en el soporte, los soportes en un PowerPoint son puede ser una tabla de información como nuestro compañero, una magnífica tabla de información, o a veces una tabla para que lleves un guión, o una tabla para que pasees la vista, para que te relajes, que es este caso. Nos pone una cosa y aparece otra. ¿Qué veis ahí? Pues un cuadro de cría de reinas, no sé, habrá unas cuantas. Yo les meto muy grandes. Bueno, son pequeños soportes, o sea que a veces no coinciden. Igual lo que tenía que haber puesto ahora era un colmenar en el cual se está haciendo multiplicación intensiva. Pero bueno, yo creo que en alguna imagen pasa para adelante o para atrás, a ver si encontramos. Vale, para atrás entonces. Vamos a ver algunos. Ve para atrás. Mira, ahí tenéis un núcleo, eso es un núcleo de 6 cuadros. Los tenéis en muchos marcos de poliestireno de alta densidad extruido. ¿Cómo se llama? Uno es el extruido y el otro es el de bolitas. Tiene otro nombre. Expandido, efectivamente. Lo tenéis de baja densidad. Hay bastantes marcas comerciales. Yo he puesto este porque es el que tengo, pero también tengo el otro, ¿vale? Eso parece un núcleo, pero son 2. Tiene una pletina en el medio y tiene 3 cuadros a cada lado, ¿vale? Pasa otra imagen más atrás, Miguel, igual vemos el apiario. No, más atrás. No, bueno, eso, ahí tenéis, esto es un apiario de producción. Ahí veréis que hay colmenas, en este caso son de metal, con alimentadores de 10 kilos. Los apiarios de producción intensiva de abeja, ¿qué necesito? Pues un dispositivo que sea ultra rápido. Lo ideal es un alimentador muy grande, que tiene una cualidad muy buena. Los alimentadores grandes cabe lo mucho y lo poco, con lo cual ahorro tiempo y diésel. No voy a estar echando ahí, no estoy alimentando, estoy invirtiendo. Vamos a cambiar el concepto, ¿vale? Estoy invirtiendo azúcares para incentivar la entrada de polen y obtener por resultado mucha abeja. Entonces, lo más económico es un gran depósito y no bajar las unidades productivas donde la curva dobla, cambia de pendiente, del quinto o sexto cuadro de población. Ahí lo tenéis, va para atrás, Miguel, y a ver si tengo alguna imagen. No, este es un amigo que he quedado muy bonito. A ver, pues no sé, ahí tenéis. Esto es un apiario en el cual, bueno, en este caso se han dejado
núcleos, pero se podrían estar elaborando y dejar encima y luego te los llevas. Se van cargando las subunidades y luego te las llevas a otro lugar. Ahí tienes 96 colmenas y 90 núcleos dobles, que cuando se fraccionan son 180. O sea, se va cogiendo el producto de una colmena, se deja encima de la otra, se ahuma para que no se vayan y al final metes el vehículo o cargas. O si tienes operarios vas cogiendo y cargando. Pero en todo caso que veáis las opciones. Bueno, claro, esto es un apiario ordenado donde metes el vehículo en medio, está en pastillas, en paquetes perfectamente estructurados que no te lo tira el viento y se carga muy fácil. Pero se puede hacer igual en cualquier colmena, en sus bloques como los tenéis vosotros, perfectamente. La cosa es trabajar cómodo. Pero aquí veis el material encima. Yo creo que había otra imagen para atrás. A ver, no. Ah, no, esta es la... No, pues no va a estar. ¿Era esta? Bueno, no, pues entonces no. Bueno, pues no sé si habrá quedado claro lo que he dicho de no bajar siempre del 50% en la caja y de la densidad de abeja, ¿vale? O sea, de trabajar la colmena de 10 al 6 es un poco un lenguaje un poco extraño. Es no bajar del sexto cuadro, salvo que estuviera excesivamente densa y con muchas realeras, o la del 4, la de 6, que era esta más pequeña, se puede trabajar con estas, trabajarla al 2. O sea, dejarla en algo más de la mitad o al 3 si estuviera excesivamente poblada, con un gran aporte de azúcares que incentive la entrada de polen. ¿Qué factor limitante tenemos? ¿Se os ocurre cuál es el factor limitante? Que haya polen en el campo, porque por mucho que quiera incentivar la entrada con azúcares, si no hay polen en el campo no hay nada. Entonces, claro, dependiendo del territorio que estemos, tendremos en la zona mediterránea, posiblemente podemos empezar en febrero, pero llegado el mes de mayo, a lo mejor habrá zonas que ya no hay polen, o en Andalucía. Aquí en Zamora, posiblemente en mayo o en abril, perfectamente factible, o incluso un poco antes, y en algunas zonas pues nos permitirá casi todo el verano. O en la cornisa cantábrica, posiblemente desde final de febrero hasta noviembre estamos trabajando igual. Es un desastre en producción de miel, pero como hay polen todo el año. No sé si habéis pillado, así lo digo con un poco pinzas, no me gusta entrar en el detalle, porque entiendo que todos sabéis que es una realera, introducir una realera y estos pequeños detalles. Si habéis pillado un poco el concepto. El concepto dijo, este va a tener la miel contaminada. No, señores, estamos invirtiendo azúcares. Os aseguro una cosa, cuando se empezó a trabajar con esto, bien, por activa o por pasiva, esto llevaba color, y Daniel sabrá por qué, ¿verdad, Daniel? Sabe color, porque se cogía una materia prima con color. Luego, cuando no traía color, se empezó a comprar colorante, y es cuando uno aprendió lo caro que es el colorante. O sea, cuando tú metes un colorante alimentario en un alimento de abejas, ¿qué estás haciendo? Un marcador que te dice dónde va. Te dice dónde va, y te permite saber qué pasa con ello, qué sucede. O sea, si metes un colorante azul o rojo, todo lo que es azul o rojo es que tiene dicha materia prima. Y te permite saber cuánto tiempo tarda en ser consumido. Y te da unas informaciones más curiosas, como la cera que se estira, la cera toma ciertas tonalidades. Metes un colorante azul y la cera toma tonalidades azules, no salen panales azules ni de coña, pero o sea, que hay una parte de esos minerales o de esos pigmentos que pasan del alimento, no sé de qué forma, porque la abeja elabora sus propias glándulas, la materia prima, la cera, pero de alguna forma los pigmentos pasan como tal y tiñen esto, ¿vale? Observáis todos como las celdas reales siempre tienen el color del sustrato donde están, sobre cera negra oscuras, sobre cera clara claritas. O los panales, el color de la lámina. Bueno, pues esto a mí me ha permitido durante mucho tiempo, a mí y ahora a más gente, saber qué se hace con el alimento, porque es importantísimo, Ya, nos han estado hablando de fraude y demás. Hombre, chicos, estamos hablando de criar abejas, y para hacer miel hay que saber hacer muchas abejas, y si sabemos primero incentivar abejas, no vamos a hacer esto en la mielada. Otra cosa es que tengamos un colmenar que solo es para multiplicación, y ya sabemos que todas las subunidades o las colonias pequeñas, las fraccionadas, van a ir para crecer transformando energía o azúcares en abeja. De igual forma que una vez que llegan a ese máximo, se invierten los términos, bien enjambran y transforman abeja en azúcar. Es llegar al máximo y fraccionar. Llegar al máximo y fraccionar. ¿Cómo? Incentivando el llegar al máximo con materia gratuita para ellas, digo. Es una cuestión aritmética. No gastamos alimento, estamos haciendo una inversión. ¿Vale? Es un concepto, este es el concepto de la alimentación. Le puse especulativa, claro, es que si vamos al diccionario de la Real Academia, la palabra especulativa tiene otras connotaciones. Yo lo hice por llamar en su momento, porque era como muy significativo, es que es capciosa, es como que tiene una mala intencionalidad la especulación. Pero bueno, lo que sí está claro es que quedó claro lo de especulativa.
Esto es muy malo, que aparezca en las redes, quizá aparezca. Esto, como apicultores, tú alimentas, pues no, lo justo, no. Ojo con esto, Ojo con esto, que estamos en una sociedad un poco extremista en todo, Y no voy a hablar de esto es política, esto es la realidad. Y somos productores de alimentos, de abejas, está la parte romántica, pero también comemos. Entonces, yo os pongo un sistema para producir abeja intensivamente, Claro que se puede alimentar así, o algunos sabéis que hay otras técnicas, que alguno aplica, pero como no he venido a hablar de ellas, la alimentación especulativa es una inversión en alimento de una forma u otra. Aquí lo podemos poner encima, se puede poner en el campo con los agravantes. Tú no puedes poner una alimentación así en el campo en época de mielada. Te estás perjudicando a ti o estás perjudicando a otros. Estamos hablando de unos colmenares concretos con unos fines concretos. Si es un colmenar por producción de abeja, bueno, pues si es época de mielada, lo único que garantiza el crecimiento es retirar continuamente. De hecho, las zonas de máxima mielada no son interesantes para criar abeja. No sé si habrá dudas, que me imagino que sí, o matizaciones. A mí me gusta que la gente haga alguna pregunta, porque esto, si me pongo a profundizar, me tiro 3 días, pero por eso lo voy dando con pinzas, porque entiendo que sois gente que ya conocéis técnicas y ya sabéis de qué va el tema. ¿Sigo o lo dejo así? A ver, sí. Los paquetes de abeja con realeras. Paquetes de abeja con realeras. Los paquetes de abeja con realeras tienen su tecniquilla. Ha de estar la realera a punto de eclosionar o de nacer. La podemos ver al trasluz y no podemos abrir el paquete hasta que nació. ¿Motivo? El motivo es conseguir una máxima aceptación y una, digamos, una íntima unión, pero tú puedes hacer tu tanda de celdas reales, que ahí tenía yo alguna tanda. Sabemos que en las tandas de celdas reales, si somos finos en los grefas o en los trasvases o en los picking, llamarle como queráis, si somos finos vamos a tener una oscilación de un día, poco más, que es el tiempo que tenemos el paquete cerrado, si queremos. Hay paquetes que se tiran una semana, siempre y cuando tengan candy. Entonces, los paquetes con celda real, siempre vamos a introducir la celda real, ya madurita. A poder ser el lugar de destino de la paquetería, del ganado, conviene que tengas allí el acopio o la crianza de celdas reales. Sí que es cierto que se mueven celdas reales, claro que sí, pero en el transporte hay que tener mucha técnica y puede haber fallos. Cuando prácticamente no hay fallos es cuando tienes todas las operaciones de crianza de celdas reales in situ, allí donde se van a usar. Yo me hago la paquetería aquí, y allí a 4 o 5 kilómetros donde sea, tengo las celdas reales a punto de nacer, llego y voy a cada paquete, le voy metiendo la suya. Es más, incluso en el sótano, en el coche, se las voy metiendo con mucho cuidado y ya los liberaré cuando nazca, ¿vale? Porque aquel paquete que yo libero, si no nació la reina o este aborto, tan pronto lo abra, se me va a diseminar, se va a reagrupar ese ganado, se va a esparcir entre las demás. Hombre, todo queda en casa, pero te gusta tenerlo todo perfectamente estructurado, todo bien planificado. El paquete con celda real a punto de nacer, la verdad es que la aceptación es máxima, pues es una maravilla, pero también lo es con reina virgen. El paquete acepta todo porque no tiene material viable. ¿Pero qué tiene de bueno el paquete? A ver, el paquete lo mejor que tiene es el control de la varroa. Un paquete es un enjambre desnudo. Ya sabemos que cualquier tratamiento que apliquemos va a llegar mucho más fácil. Sobre todo los tratamientos, la inmensa mayoría son de contacto. Entonces, una vez que ese paquete aceptó, ya nació esa reina, está virgen, incluso antes de la fecundación ya puedo proceder a aplicar un tratamiento, bien de contacto o bien un tratamiento orgánico a base de lo que ya sabéis. Oxálico básicamente, como es un enjambre desnudo, es la forma idónea. Lo que pasa es que no hay comercio de paquetes. Venga, Daniel, hasta luego. Está. No sé si te dije algo. Sí, sí, sí. Oh, da gusto, A ver, cuéntanos algo de los alimentadores, que yo veo ahí eso. También he visto la alimentación especulativa. Sí, porque son... También he visto la alimentación especulativa. Y bueno, tiene diferentes éxitos, digamos, una cosa u otra. Sí. Entonces, ¿cuál es el que estás usando tú ahora en este momento? Pues vamos a ver. La alimentación especulativa, obviamente, tiene muchos detractores, sobre todo quienes no la conocen, claro. De todas formas, normalmente lo bueno para opinar es conocerlo. Entonces yo le invito a la gente que conozca las cosas y luego ya se tome su opinión, ¿no? En principio, la alimentación especulativa, la mayoría de la gente piensa que va a provocar, que nos va a provocar pillaje. Para nada. Una alimentación especulativa bien hecha, salvo que fuere con miel, obviamente no lo hacemos con miel, porque se nos sale, no es viable, obviamente, no va a provocar pillaje. Probar y lo veréis. Provoca una gran caída de la agresividad.
Alguna vez cuando ha venido algún compañero a hacer una visita al apiario, pues con un poco picardío o a sabiendas, he abierto un depósito, he puesto un poco de alimentación especulativa por ahí y, claro, pues ya entras sin guantes, sin equipo, y digo, pero ¿qué abejas más mansas? Digo, hombre, cuando me... No es eso, es que están enmieladas, las he engañado. Claro, ya sabemos que cuando engañas a la abeja... Entonces, ¿cuáles son las pegas que pone la gente? Pillaje. Si se hace correctamente, no es pillaje. Correctamente es no aplicando miel. Aparte que aplicar miel en la alimentación, yo no le aconsejo a nadie. La miel tiene muchas procedencias, podría tener cosas que a nosotros no nos afecten, pero a ella sí. Sin embargo, estamos hablando de un jarabe inocuo, en este caso, otra crítica, pues hombre, desde un punto de vista sanitario, sí es cierto que, claro, al mismo plato que va a comer mucha gente, no parece algo muy riguroso. Aparentemente no. Hombre, pues en el campo, el plato es el campo, es mucho más amplio el plato, en la misma flor en algunas especies pueden liberar varias abejas, pero a priori puede dar un aspecto de ser algo no muy aséptico. De momento, cuando las cosas en apicultura son increciendo, con aporte energético, o sea, estoy dando algo, aún no noté ningún problema. Y ya son muchos años. Problema principal de la alimentación especulativa en el campo, uno muy serio, sí, claro. Es que si es mielada, hombre, si eres productor de abeja en una zona mielada, mal vamos, no podrías hacerla, o si tienes a alguien mielada en la zona, no debes hacerlo, le vas a hacer un ingrato favor, pues le vas a contaminar su miel, eso se llama fraude. Entonces, claro, ¿qué ha pasado en algunas zonas? Bueno, pues la mayoría la usamos en otoño, porque alargamos la reproducción de la colmena con la alimentación especulativa, alargamos la reproducción de la colmena hasta octubre, este año incluso noviembre, entonces lo hacemos en época fuera de la mielada, como puede ser de verano a otoño en la costa cantábrica, que no hay nada, toda la mielada está en montaña, ya no hay nada, o se puede hacer en primavera antes de mielada en algunas zonas concretas, sobre todo si estás solo. ¿Qué aparece con esto? Que aquella gente que la critica tanto luego se te pone al lado a comer gratis, claro, esto es así, y bueno, pues puede hacerlo. Si tú lo pones gratis, las abejas no entienden de fronteras. Entonces esto te obliga a aplicar algo que, bueno, pues puede ser más positivo, porque ya sabemos que la abeja en periodo frío y de baja temperatura y lluvia no va a salir a comer al campo. Hombre, en alimentación especulativa yo las he visto salir a 9 grados, siempre y cuando la materia prima esté allí, en el apiario. Pues entonces tienes que ir a la opción de una alimentación en un gran alimentador de tapa, ¿vale? Un gran alimentador de tapa, lo que tenemos es el alimento encima. Claro, ya no acceden otras abejas, ya no molestas a nadie. En un momento dado es muy interesante. Entonces, al final, cuando haces producción intensiva de abejas, estás combinando una u otra. Buscas zonas donde estés solo y combinando una u otra. Curiosamente, un alimento encima, dependiendo del modelo alimentador que utilices, te crea un microclima muy especial. Es que una solución azucarada es un gran acumulador térmico. Estamos hablando del concepto de la inercia térmica. Tú pones un alimento ahí que en principio está en frío, pero pasado un tiempo está en la parte superior de la colmena, y no estoy hablando de que sea un aislante, no, estamos hablando de inercia térmica, un gran acumulador térmico. Pones 8 o 10 kilos de alimento en un gran alimentador de estos de tapa, y lo que observas al día siguiente, si te quitas el guante y metes el dedo allí, es que eso está calentito. Se ha acumulado ese calor. Con lo que aumenta a veces la fluidez de la solución y aumenta la disponibilidad más que la palatabilidad. Es más fácil succionarlo, ¿vale? Ahora algunos estamos probando, siempre somos los que nos gusta probar estas cosas, es porque pensamos que siempre se le puede dar una vuelta más, y probar que igual hay algo mejor o probar que estás equivocado. Algo que le llamamos, que también es un alimentador de etapa que funciona por gravedad. Claro, en los alimentadores de etapa, en producción intensiva de abeja, la abeja tiene que acceder al alimentador por un lateral o por el centro. En épocas frías o momentos fríos, bien a medio de la noche, una colmena que no adquirió aún la suficiente densidad de abeja, la cuesta un poco romper lo que llamamos la piña, como era. ¿Cuál es el problema de la alimentación por gravedad? Hay que vigilar mucho la densidad, compañeros. Así voy a poner alimento y me hago la colonia. Bueno, pues la verdad es que es bastante sencillo una vez que pruebas. Utilizas un alimento a baja humedad, no te pasas del 25-27, me da igual glucosa, fructosa, no es muy válida para la sacarosa, para el agua como azúcar, pero sí para la glucosa, la fructosa, la mezcla de ambas, y utilizas un plástico, un alimentador plástico. Te implica obtener un alimentador sin culo o una colmena con una especie de concavidad. Miguel, vete a la imagen del núcleo de 6. El núcleo de 6. Veréis que hay un hueco de unos centímetros que lo tengo medido, hace 6 kilos. Una densidad de 1,5 es 6.
Entre el cabecero del cuadro y la parte superior queda este espacio. No me acuerdo ahora si son 3 centímetros. Multiplicas largo por alto por ancho. No me acuerdo del volumen, sí de los kilos. Caben exactamente en este caso 6 kilos. Aunque no lo parezca, por eso trabaja en una densidad de 1,5, que es la densidad habitual en las glucosas. En algunas puede subir a 1,7, dependiendo. Si tú haces una bolsa de plástico. He probado en muchos casos con film. El film se utiliza para hacer fotografía o para ver lo que pasa debajo, porque es transparente, pero lleva muy mal manejo. Entonces lo mejor es buscar rollos de plástico. Va muy bien uno que se utiliza en bolsas de basura, pero hay más. Es un plástico microperforado con un alfiler, plástico de la bolsa de basura de 50 litros, del Lidl, del Mercadona, de diferentes bolsas, con un alfiler habitual, unos pequeños agujeritos en la línea de abejas encima. Si la glucosa está al 1,5, no os preocupéis, que no escurre, no escurre. Se forma una especie de gotita que está en contacto de las abejas. Entonces, en cuanto generan calor, van tomándolo. Sucede que entre 3 y 10 días después eso va desaparecido, pero no va de un día para otro, o sea, no llega, no derrama. Ahora, si me lo subís al 50 tenéis un problema, pero entre el 25 y el 27 está funcionando muy bien. He dicho un alfiler, no un clavo, una punta. ¿Y qué pasa? Estamos hablando de gravedad. Aunque haga un frío del copón, lo bajan muy rápidamente. O sea, el resultado es maravilloso porque puedes permitirte el lujo de alimentar, más que de alimentar, de que reutilicen y retomen un alimento en un periodo frío. Tened en cuenta que el movimiento del alimento, los enemigos que tiene, uno de ellos es el frío. El frío. Aquí ya, aunque haya frío, ya está, se acabó el problema. Como está encima, funciona de acumulador mientras se consume, baja la viscosidad porque tiene calor y lo tenemos encima. Para evitar el goteo no hay que aplicar agua. Está muy bien. Mira, esa imagen que tenéis ahí es un núcleo doble que ya tiene el plastiquito, es una pequeña cubeta o bañera en 2 subunidades de 3 kilos cada una. No sé si entendéis lo que hay ahí. Entonces, claro, con la microperforación, el alimento baja siempre. A diferencia del alimentador, que o bien por el centro o por un lateral hay que subir y dar la vuelta. Que con frío, si falta un poco de densidad, la abeja no accede. No sé si lo entendéis, pero yo creo que es bastante gráfico. Esto lo que gusta es verlo in situ. Y si esto lo metes con marcador de alimento, pues ya sabes dónde va el alimento, cuánto tiempo tarda en consumirse. ¿Sabéis qué nos pasa con este tipo de trabajos? Que nosotros, pues claro, uno es apicultor, no es científico. Y a veces pues te gusta aprender de tus errores o ver qué pasa. Que a veces los resultados varían en función del aporte del campo. No es lo mismo que yo de 6 kilos y no haya campo, que se verá rápidamente bajado y transformado, sí, a cabeceros llenando panales o estirando un poco, a que haya campo. Entonces la velocidad de consumo está en función de lo que entra del campo. Si entra poco del campo, el consumo es rápido; si entra mucho, es más lento. Es más, se puede dar la paradoja, y ojo con las colmenas, que ustedes o vosotros estáis utilizando alimento, lo bajan rápido y ponéis un alza. Ojo, que pueden subir ese alimento al alza. Y os lo digo porque usando colorantes se aprende mucho. Pueden subir el alimento al alza. O obturar un cuadro, de tener 4 o 5 totalmente de alimento, no pones alza y en el espacio entre tapa y cuadro, ver que de repente aparece todo ese alimento. ¿Por qué? Por el marcador de color, por el colorante. Entonces, una cosa es producir abejas y otra cosa es ir a mielada. En producir una abeja no pasa nada, no vas a contaminar nada. Creo que además habría que hacer un añadido aquí. Yo creo que empezar a diferenciar contaminante de fraude. Cuando abrimos las bolsas de frutos secos, lo comentaba antes con los compañeros ahí mientras comíamos, puede contener trazas de... Es una forma de curarse en salud. Ahora si nos hacen una analítica de nuestras mieles y aparece por ahí por casualidad la enzima que transforma, no sé, pues a lo mejor el maíz o el arroz en nuestra glucosa. Caray, ¿ya es fraude? No, hombre, igual era un contaminante. ¿Os dais cuenta del detalle? Pero ya se nos acusó. ¡Hala, crucificados! ¿Sabéis qué? Ojo con estos pequeños detalles, Una cosa es contaminante y otra fraude. Para evitar contaminantes se trabaja finamente, obviamente. Y bueno, no se os ocurra alimentar a mielada, por supuesto. Y tener en cuenta estos detalles. Un colmenar de producción es rentable en tanto en cuanto eres capaz de vender el producto. Tal y como están las cosas ahora, se está poniendo mal. Se nos colapsa el sistema, hay un colapso de falsa miel, ocupa el espacio de la miel y el colapso es para todos. Si tú no vendes, no le compras cajas a este señor, no le compras núcleos a este otro, o sea, esto es un colapso total, está en todo el mundo, México, Argentina. Y bueno, ¿algo más? Sí. No sé si le contesté. Sí, perfecto. Bueno, por aquí un poco por equiparar lo del norte al sur, que es del norte y yo que estoy de Andalucía.
Yo creo que el sistema de multiplicación que meter en otras cosas va más en el manejo que en todo. Y me refiero, hombre, por supuesto va en el campo. Por ejemplo, un manejo adecuado en lo que es la división de colmena. Las bases nuestras es tener una colmena madre buena. El enjambre, mientras más pequeño, mejor. La aportación de alimentos, importantísima, por no decir imprescindible, a la hora de multiplicar niveles comerciales. Y tener introducción de reinas o cerdas es otro factor fundamental. O por lo menos que yo veo, son los pilares básicos que yo veo. Y sobre todo, tener la colmena antes. Por ejemplo, en Andalucía, nuestros meses de invernada no es el invierno, no es el verano. Nuestros meses de agosto y septiembre son vitales para hacer enjambres tempranos. Y para vosotros temprano hacerlo en marzo, para nosotros habitual hacerlo en enero. Totalmente, nosotros de hecho en nuestra ocasión ahora mismo hay 500 distintos enjambres hechos, ya muchos de ellos criando. Es una barbaridad aquí, pero allí no lo es. Y tenemos que empezar a aportarle a esta colmena en agosto, septiembre, a hacer posible de manera natural, en cultivo, donde sea, que vengan por un fresco, que es la vea que nos va a dar esta reproducción temprana. O de manera artificial, que es la mayoría de los casos. Es simplemente por hacer una cosa que al final no es ni orden ni su, es el manejo y adaptando. Vamos, que no hay pregunta, que era una reafirmación. Más o menos. Bueno, pues no había pregunta. Bueno. Ha dicho lo mismo, no lo he pagado, ¿eh? Sí, no. No lo he pagado. Ha dicho lo mismo. Al final coincidió totalmente con lo que tú decías. Bueno. ¿Alguna puntualización? Porque ya os digo, no he ido a la técnica en sí. He definido con esta mano te lo doy, con esta te lo quito. Es una cuestión aritmética. Y igual que en la Barroa cambiamos el chip, ahora somos gestores de Barroa, se puede ser gestores de alimento. El campo nos va a obligar, en función de los objetivos. Bueno, mira que bien. Vale, pues nada.